Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Pura vida. Hola, Fanny, ¿todo bien? Saludos, buenos días. Este, y también se conecta ahí Jacqueline, sí, con el de Cristian, sí, yo recuerdo porque Cristian fue alumno mío y más o menos vi la cuestión. Buenos días, Jacqueline, pura vida. Este, Vamos a la cuestión de Adriana, que me preguntó sobre cómo se trabaja lo de la página. Sí, la página es nueva, y ahí poco a poco, si no han podido ingresar, más adelante, en el transcurso del día, de la tarde, me avisan para yo ver de qué forma les ayudo. Ahí ya los que han podido ingresar, van ingresando, hay quizzes, vamos a hacer 2 quizzes por semana y hay una presentación, que es la que yo voy a proyectarles todos los domingos, ¿verdad? Así es como vamos a trabajar. Va a haber la presentación, que la vamos a trabajar todos los domingos, y hay 2 quizzes. Los quizzes los van a hacer, perdón, durante la semana. O sea, los 2 quizzes de la semana 1 ya los pueden hacer a partir de hoy hasta el otro domingo, para que sepan, ¿verdad? Ya lo pueden trabajar de esa manera. Buenos días, Arelis, pura vida, ¿todo bien? Para que sepan. Y la próxima semana vemos la 2 y vamos haciendo los 2 quizzes. Son 2 quizzes por semana. Ahora, esto ha sido toda una cuestión interesante de lo que nos ha pasado con la plataforma, porque apenas pasó la pandemia, llevamos capacitaciones y todo, y pasó la cuestión. Y estuvimos pues, prácticamente sin la plataforma nueva como un mes y resto, hasta que todo se fue regulando un poquito y empezamos a recibir capacitaciones por Zoom. Entonces ha ido un poco ahí lento el proceso. Hay unas cuestiones del quiz que yo creo que si ustedes lo realizan no les da la respuesta. Entonces, para que sepan ahí, por cualquier cosita, si eso sucede, me lo hacen saber. Yo sé que los que me conocen saben que yo soy muy abierto en todo eso, me lo hacen saber para que me den un momentito para yo posteriormente enviarles las respuestas. Está bien, pero ya hay 2 quizzes del primer tema que vamos a ver el día de hoy. Profe, una Voy, consulta. voy por Buenos partes. días. Ajá, buenos días, dígame. Sí. Profe, digamos, en esta plataforma usted Ujú. después manda como un video o no sé cómo Ajá. le dice, Aula invertida. como otra vez, digamos, como esta clase para uno Ujú. estarle repasando. Sí, esto queda grabado. De hecho, yo lo estoy Ah, ok, grabando. Yo lo se que hago queda es grabado. sí, yo lo que hago es enviarla al grupo de WhatsApp. Ujú. Ah, ok. Y otra consulta. Dígame. El quiz este que usted dice Ujú. es con los temas de hoy, Correcto, correcto. a partir de Ujú. los temas de hoy. Ah, ok. Correcto, Está así bien. mismo. Bueno, profe, Ujú. muchísimas gracias, muy amable. Pura vida, con gusto. ¿Ok? Anthony, yo no pude entrar, profe, y mandé el formulario. Yo les estoy atendiendo eso en lo más pronto de esta semana. ¿Está bien? Para que sepan. Ariana, yo no puedo entrar porque el correo que yo envié es con el que ingreso al cloud de mi hijo. Si alguien me ha dicho eso también, entonces envíe el formulario a ver si me cambia el correo. Por ahí creo que Kimberly también tiene esa situación, Adriana. No crea que sos la... Bueno, ya vi que son varias personas, pero verdad, no era la primera que me lo había dicho. Hola, Tracy, ¿cómo estás? Pura vida, ¿todo bien? Ven chicos, perdón, así es como estamos nosotros ahora con esto de lo de lo que les iba a mencionar del curso, para que sepan, ¿verdad? Cómo es, vamos a trabajar de esa manera. Van a haber 2 quizzes, ustedes lo realizan, el domingo nos conectamos, hoy a las 10 por cuestiones de fuerza mayor, espero que el próximo domingo sea a las 9 y sea en mi casa, ¿verdad? Para más comida de todos, ¿verdad? Y todo sea de la mejor manera. Estamos, ¿verdad? Cualquier duda que tengan me la pueden hacer durante la semana, ¿verdad? Entonces, al chat personal, y yo les voy ayudando para que se vayan conectando y ver de qué forma les podemos ayudar. Por eso, principalmente las que me dicen que lo tienen ligado con el Cloud Campus de sus hijos, ¿verdad? Entonces, para mí esto es nuevo, les soy sincero, yo nunca había trabajado con esta plataforma, siempre había trabajado con Moodle, con la otra, pues como todo, es un aprendizaje. Ahora voy a explicarles cómo va a estar estructurado el curso. Vean, va a estar estructurado de la siguiente manera. Vamos a empezar hoy con 2 temas importantes, que es el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, puro imperialismo y Primera Guerra Mundial. La próxima semana vamos a ver el periodo de entreguerras y parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que sería ya prácticamente terminar lo que es esta presentación. Para la siguiente semana, que sería la semana 3, vemos lo que queda de la Segunda Guerra Mundial y toda la Guerra Fría. ¿Sí? Vayan ustedes más o menos recordando un poquito, ¿verdad? Ligando todo el panorama que yo les expliqué cuando recibimos el curso. Posteriormente vemos el famoso tema de los conflictos. Hay que verlo, hay que sacar un domingo, 2 horas para ver conflictos. Bueno,
Ya ustedes saben lo que el profe les decía del tema de conflictos. Son muchos, a veces nos parecen enredados, pero es algo relativamente sencillo. Luego, población y globalización, lo vemos en la semana siguiente, que sería la semana 5, lo vamos a ver ligado, población y globalización. Semana 6, historia de Costa Rica, la primera parte. Semana 7, historia de Costa Rica, la segunda parte. Y en la última semana vamos a hacer un simulacro. Acá conmigo, como ustedes lo trabajaron, ¿verdad? La vez pasada, ustedes lo hacen, yo se los envío y lo revisamos acá virtualmente. ¿Queda claro cómo va a estar estructurado el curso con respecto a los temas? Sí, eso es importante. Recuerden que es un curso de 8 semanas, es un curso también de como tipo repaso, es un centro, de hecho, es un centro, y las personas que recién se incorporan a trabajar conmigo y demás, tengan en cuenta que van a entender, empezando por ahí. Y segundo, cualquier duda que tengan, el profesor les va a ayudar, ¿verdad? El profesor les va a ayudar, eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay personas que estuvieron con mi compañera Evelyn, que me estuvieron escribiendo ayer, hay personas, en el caso de Ayana, Kimberly, creo por ahí también, que yo nunca les, Iván, no sé si se conectó Iván ahorita. Ellos en Cívica los conocí el martes, no me conocían, ¿verdad? Tal vez sí me conocían en la academia, pero nunca les he dado clases. Pero tengan en cuenta que yo estoy muy abierto, los demás compañeros les pueden decir a responder cualquier duda. Aquí lo importante, chicos, es que ustedes sean beneficiados, la verdad. Yo nada hago guardándome yo el conocimiento y no atendiéndolos a ustedes. ¿Qué hago gano yo con eso? ¿Verdad? Como mucho colega. Yo estoy para servir a ustedes en educación, que aprendan, que ganen este examen. Más ahora con tantas vicisitudes que se nos han presentado, ya ustedes prácticamente tiran, digámoslo así, hay que ser realistas, el título en la mano. Pero bueno, pasó esto y es como tenemos que acomodarnos en la actualidad. Estamos, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta así antes de iniciar? Ya para como el modo de introducción. Bueno, mi nombre es Martín Cordero Cerdas, para los que no me conocen, ¿verdad? Entonces, para que sepan. Muchísimas gracias, Anthony. La verdad, sus palabras se agradecen de todo corazón. La verdad, igual, Arelis, pura vida. Gracias. Se agradece a Anthony, la verdad que sí. El cariño es mutuo con muchos de ustedes, la gran mayoría también, inclusive algunos que no se pudieron matricular y demás por muchas razones que yo obviamente y por supuesto que Profe, entiendo. Dígame, Adriana. las presentaciones que vamos a ver son las mismas de antes para tomar Eh, apuntes. son las mismas que yo utilicé en los centros que se hicieron muy pegados, ¿se acuerda? Ah, Aquellos sí, que ahí nos son tocó las ver. mismas. ¿Por qué? Porque, pues, por obvias razones, esto es algo corto, entonces tengo que hacerlo muchísimo más resumido. Y creo que Ujú. esas presentaciones pues sirvieron bastante, ¿verdad? Y hago la aclaración de estas presentaciones, las preparó prácticamente un compañero del curso de San José de los martes que llevábamos, que yo como la que le retomé, porque siempre es bueno darle el crédito a la persona que las hace. Entonces, él me ayudó con esto bastante. Y vean que nos ha funcionado, nos sigue funcionando. Yo muy agradecido con eso, ¿verdad? Entonces, para que, para que lo sepan. Vamos a arrancar, chicos, entonces. Bueno, vamos a atender por aquí, no se preocupen. Yo atiendo el chat, ya, sí, ya casi iniciamos. Buenísimo, Fanny, excelente, muy bien. Sí, se las puedo mandar. Sí, Adriana. Igual están en la página, en la nueva plataforma también. Y estas presentaciones son un éxito, sí, Wendy, pura vida. La verdad que sí. Excelente. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Dudas que tengan, preguntas, me las hacen saber. Temas que vamos a ver el día de hoy van a ser el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Estamos, de hecho, son los primeros temas que entran en el examen, son de las primeras preguntitas, ¿verdad? Eh, es relativamente sencilla esta cuestión, es nada más de prestar atención y entender. Mis clases tienden a ser un conversatorio muchas veces y ustedes saben que la forma más específica para que esto se entienda y quede claro es yo explicándolo, conversando con ustedes, dando ejemplos y que ustedes cuando tengan la intervención también la hagan. Nada hago yo explicando, hablando y hablando y que todo el mundo quede. Ahí se van a dar cuenta, bueno, los que ya saben cómo trabajamos así es. Lo más importante, chicos, y para arrancar es esa línea del tiempo. Eso que ustedes tienen ahí es como una receta. Eso no lo pueden perder. Ustedes tienen que empezar imperialismo, 1870-1914, Primera Guerra Mundial, 1914-1918, periodo entre guerras, pone los tres acontecimientos del periodo entre guerras, que es la Revolución Rusa, 1917, la crisis económica del 29 en Estados Unidos y el ascenso de los totalitarismos en 1933, principalmente con la llegada de Adolfo Hitler al poder. Eso es muy importante. A eso le conoce el periodo entre guerras, que lo veremos la próxima semana. Y finalizamos con la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esa es, como decirles,
la receta, vamos a preparar un arroz con pollo, ¿verdad? Algo rico, usted tiene que tener los ingredientes, ¿verdad? Y luego montar una receta. La receta para estudiar y la forma más lógica para conectar nosotros los ingredientes es hacerlo de esta manera, para que sepan, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar siempre imperialismo, vuelvo a repetir, 1870-1914, la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, periodo entre guerras con los 3 acontecimientos, y luego la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. El día de hoy me voy a enfocar, o lo que vamos a ver, es el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. ¿Queda claro, muchachos? Sí, chicos, chicas, todo bien. Entonces vamos a arrancar un poquito. Y ahora sí, como dicen, a lo que vinimos con estos temas. Dice imperialismo de expansionismo. Aquí viene algo muy importante que les voy a mencionar, que es como una definición. Dice, los países industrializados de Europa buscaron en todo el mundo mercados privilegiados y zonas que abastezcan de materias primas a precios baratos. O sea, por aquí que tengo un chat, tal vez alguien me esté preguntando algo. Ah, pura vida, Yorleni. Buenos días, un gustazo. Ya vos, yo te conocí en el centro pasado, ¿verdad? Muy buenos días, gusto en saludarles. Estamos iniciando. Esto que les acabo de mencionar, chicos, es el principal objetivo. El principal objetivo de las potencias europeas era materia prima y mano de obra barata. ¿Ok? Cuando yo hablo de las potencias europeas, ¿cuáles países son? Bueno, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, que fueron los que principalmente se expandieron. También hay que tomar en cuenta a Rusia, y por ahí más adelante el Imperio Austrohúngaro, que lo vamos a ver en la Primera Guerra Mundial. Esos van a ser los países europeos que se van a expandir. ¿A cuáles continentes? Principalmente a África, también a Asia, un poquito a Oceanía, pero ellos van a saquear prácticamente el continente africano. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo esa cuestión? Eso es muy importante que quede claro. Eso que les estoy señalando del expansionismo, es importante que les vaya quedando claro a qué hace referencia. Buscar materia prima y mano de obra barata. Ahora, Europa tiene una característica muy interesante. Europa es un continente muy pequeño y un continente que prácticamente no tiene muchos recursos. ¿Okay? Se está dando un proceso importante de industrialización en Europa. Entonces el europeo dice, yo necesito más hierro, necesito más combustible, necesito minerales, necesito metales preciosos, ¿verdad? Y muchas cuestiones para yo poder hacerme rico en una cuestión propiamente de país importante y potencia, que no la tengo en mi propio continente, ¿cierto? En Europa. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se expanden, ¿cierto? Buscan nuevos territorios, nuevas tierras. Te me dicen, profe, ¿y dónde me dejas a España, Portugal y otros países? Hay que tomar en cuenta que lo que es España y Portugal ya habían venido 400 años antes al continente americano. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Entonces el europeo ya tiene como esa mística, esa malicia, esa maña de cómo llegar a otro continente, ¿a qué? A expandirse y apropiarse del recurso propio que brinda esas tierras y esos lugares. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Chicos, eso es parte de las características importantes de lo que es el imperialismo. A colonizar, por supuesto, de ahí viene la palabra colonizar, ¿cierto? De Cristóbal Colón, muy bien, Arely, buen punto ese. Correcto, a colonizar, a llegar a nuevos territorios. Acá, más que colonizar, está generándose un imperialismo. Esa es la palabrita que yo quiero que les quede claro. Se está generando un imperialismo, porque ya son imperios poderosos, ya son países ricos que quieren aprovecharse más recursos y demás elementos importantes para su país, para hacerse ricos y para competir con las demás potencias importantes. Algo también que hay que señalar, como dice por acá, uno de los recursos para la superpoblación y el paro será la emigración a las colonias. El hecho de que Europa sea un continente tan pequeño hace y ejecuta de que las personas pues, busquen otros territorios, ¿cierto? O sea, el país, el continente, perdón, se llena de tanta población que esa población europea prácticamente vive uno pegado al otro, como digo yo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Van hacia África. Recuerden que África queda muy cerca de Europa, es el mar Mediterráneo que lo separa. Entonces, llegan a África, buscan nuevos territorios y se topan con todo ese recurso importante del continente africano. Llegan los ingleses, yo me los imagino, ¿verdad? Cruzan el Mediterráneo y se topan con una pared de diamante. Imagínense ustedes lo que era eso para un inglés. Y dice, profe, pero ¿y la resistencia de los nativos, de personas de África? Es la mano de obra, son los esclavos, muchachos. Ahí está la mano de obra barata. Tienen tanto materia prima como mano de obra barata. Yo les digo, abrieron los europeos y el corredor de la casa y tenían la gallinita, los huevos de oro ahí, que era el continente africano. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? ¿Qué saquearon del continente africano? Bueno, minerales, petróleo, mano de obra, agua. Ven qué interesante, chicos, ustedes siempre dicen, África es el continente más rico del mundo. África es el continente más rico del mundo en recursos naturales.
África es el continente más rico del mundo en recursos naturales. Dicen que en África no hay agua. Con el río Nilo, que es el río más largo del mundo, y con el río Congo, que es el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas, y en África no hay agua. ¿Van comprendiendo esa analogía? ¿Qué es lo que pasa? Que el continente africano, desgraciadamente, siempre ha sido acuerpado, por decir de alguna forma, siempre ha sido saqueado por potencias importantes, ¿verdad? Claro, Arelis, el oro también fue uno de esos recursos súper importantes de África, claro. Sudáfrica es el principal productor de diamante del mundo. Cualquier mineral se encuentra en África y esos europeos lo saquearon completamente, ¿verdad? Todo eso para la alimentación y demás, muy, muy, muy buen punto ese que está señalando. ¿Van comprendiendo, chicos, y van entendiendo? Entonces, otra característica que hay que tomar en cuenta es que los europeos llegan a África y no llegan, como les digo yo, con palmaditas en el hombro, ¿verdad? Ni viendo bonito a los africanos. El proceso imperialista es un proceso violento. Van entendiendo, es un proceso fuerte, o sea, es de llegar e imponerse para que el africano haga caso de lo que quiere el europeo, que es saquear sus recursos. Entonces, los que se van a ver beneficiados no son las colonias, no, ¿verdad? No, perdón, no son sí, las colonias, no son los países africanos, no es el continente africano. Los que se van a ver beneficiados son las metrópolis, son los imperios, son las potencias europeas. ¿Van comprendiendo? Porque ellos son los nuevos ricos. ¿Pero de qué forma? Saqueando el recurso del continente africano. ¿Estamos, muchachos? ¿Iban comprendiendo? ¿Todo en orden? Sí, por supuesto, Arelis, es a la fuerza, ese proceso imperialista es a la fuerza completamente. Es lo mismo que hicieron los españoles cuando vinieron aquí a América. La misma cuestión, solo que ingleses, franceses, alemanes haciéndolo en África. Es lo mismo. Inclusive, considero yo que hasta más violento. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los europeos, no habían los españoles de América, no habían tantas armas de fuego, por decir algo. Llegaron más que todos con espadas y lanzas, ¿verdad? Pero ya cuando llegan a África es con armamento propiamente, ¿verdad? Es con pistolas, por decir algo, ¿verdad? Armas de fuego importantes. Dice que se crea una tensión entre el liberalismo que pugna la libertad de comercio y el nacionalismo que pretende proteger los mercados. Eso lo vamos a hablar más adelante, principalmente el nacionalismo como causa de la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por ser el inicio de la transición demográfica o fase de mayor crecimiento. Esa palabrilla demográfico o la demografía tiene que ver con población, ¿verdad? Vamos a ver, Arelis me dice que si todos al mismo tiempo. ¿A qué te refieres con todos al mismo tiempo? Si son los europeos o no sé, quedó muy al aire. Ahí me lo reforzás, Arelis, y yo te saco la duda. Y Antonis, por supuesto, crean un monopolio. Gracias por recordarme esa cuestión, que creo que lo vamos a ver ahorita a nivel económico. Se crea un monopolio, puesto que los países africanos únicamente podían comercializar con la potencia europea que llegaba a ese territorio y era el que los colonizaba. Cuando llegaron los europeos aquí a América, los españoles, ¿con quién podía comercializar únicamente España y demás países? Con Costa Rica y demás países, con España únicamente. Eso es un monopolio que lo vamos a ver más adelante. Ok, ahí cualquier cosa, Arelis, me definís eso de si todos al mismo tiempo para darte una idea más clara de qué es lo que buscas. Chicos, de momento todo bien, todo en orden, sí, todo claro. Perfecto, vamos muy bien si lo vamos entendiendo. ¿Ok? Vamos a ver por acá que me escriben también, ¿verdad? Perfecto, Adriana, excelente, qué dicha, qué bueno. Dígame, mi estimado, dígame. Del Vecchio, dígame. Apellido italiano ese. Ok, factores que facilitan la expansión imperialista. Aquí vamos a hablar de elementos importantes del imperialismo, que ya se los voy a mencionar, ¿verdad? Galaxy S10, bueno, pura vida, todo bien. ¿Quién serás, Galaxy S10? Pero bueno, ahí se me está saludando, yo te saludo como apareces. Por hecho no aparecen así como, ¿verdad? Aquellos correos de, ¿verdad? El chiquito más guapo del país, no, por lo menos sale el nombre del iPhone o del teléfono, ¿verdad? Entonces, es más, sale mejor. Ok, ya vamos a ver esa cuestión. Okay. La diapositiva yo me imagino que está por ahí, ¿verdad? La diapositiva creo que aparece por ahí. Sí, ¿verdad? Ah, sos Iván, pura vida, Iván. Excelente. Sí, el Vecchio, y ahí me parece que todos están viendo la diapositiva, porque de ahí está. Ah, la anterior, ¿o cuál decís vos? Me devuelva, porque ahí yo creo que ven la diapositiva, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Si no, ya me hubieran dicho, o no la ven. Yo estoy viendo, espero que sigan la diapositiva, la presentación. Sí la ven, ¿verdad? Ah, ok. María José me dice lo del libro. Vamos a ver. Ahora los que tienen el libro, hablo con usted. Al final hablo del libro. Para los que lo están apenas teniendo nuevo,
para ver cómo lo trabajo con ustedes o de qué forma lo voy a trabajar, ¿verdad? Para que sepan. ¿Está bien? Entonces, ahí cualquier cosita, al final de esta clase, les digo cómo vamos a trabajar con el libro, porque aquí en el curso yo no lo voy a utilizar así directamente, pero si ustedes lo pueden utilizar y el profe les va diciendo que van señalando y qué más. Eso es lo de menos, yo les ayudo. Exactamente, María José, te puedes guiar con las diapositivas, correcto. Así mismo, así mismo. Es que realmente, vamos a ver, sí, es el libro del pasado, sí, exactamente, Adriana, sí, es lo mismo. De hecho, estas presentaciones son sacadas básicamente la información de ese libro, ¿verdad? Entonces, porque yo no sé si alguien lo tiene nuevo, lo compraron, porque yo esto y la verdad que no lo desconozco si alguien lo tiene nuevo sin usar, pero yo el libro no lo voy a utilizar porque lo tengo por acá. Sí, yo la voy a enviar por el grupo, aunque la materia está en la página, ya, en la nueva plataforma, y está esta presentación, ¿verdad? Para que sepas, Ariana. Estamos. No, el libro no es necesario, Fanny, es porque, para que lo sepan. Ah, sí, por supuesto, está súper resumido, esto está demasiado resumido, claro. Es que tengo que hacerlo de esa manera por la cuestión de factor tiempo y demás, ¿verdad? Ahora, cuando yo doy las clases, estas de 2 horas, tal vez nosotros nos pasamos un poquitito más de tiempo, ¿verdad? Por cuestión de tal vez alguien que quedó claro. Yo no tengo problema en pasarme una media horita y demás. Como yo trabajo, lo importante es que quede claro, ¿verdad? Eso es pero todo está muy resumido. Entonces, si alguien tiene un libro nuevo o algo, ¿verdad? Que tal vez alguien les haya prestado, lo hayan comprado, porque realmente no sé, entonces ustedes me lo pueden hacer saber y yo les digo cómo lo trabajamos. No, tranquila, Fanny, vea, básicamente con estas presentaciones y con lo que voy explicando, vos lo vas a ver muy bien, te va a ir muy bien, vas a ver que sí, ¿ok? Profe, ¿el periodo entre guerras puede ser causa de la Segunda Guerra Mundial? Sí, tiene mucho que ver, algunas cuestiones de eso, por supuesto que sí, el vecchio. Mucho que ver, eso lo vamos a detallar más adelante, y sí tiene mucho que ver, por supuesto, ¿ok? Sí, la envió al grupo la clase cuando quede grabada también, correcto. Perfecto, entonces. Vamos a continuar, chicos, sí, está bien, ahí ya vieron ustedes ahí la diapositiva que me la solicitó. Yo creo que hoy vemos el imperialismo y también vemos la Primera Guerra Mundial. Ahora voy a los factores. Aquí son como factores o elementos o características que conllevan a este imperialismo. Esto es muy importante que les quede claro. Van a existir factores geográficos, dicen. África, Asia y Oceanía se vuelven lugares de gran interés para los nuevos viajes, ¿correcto? De ahí, ¿un europeo dónde iba a ir? ¿A América? No, ¿por qué América no? Ya los europeos nos habían saqueado, muchachos. Ya hace 400 años, los portugueses en Brasil, los españoles en el resto de América nos habían dejado sin nada prácticamente. Y ahora hay que sumarle a la potencia que están haciendo, que se llama Estados Unidos, que nos está empezando a tener debajo del zapato durante este proceso imperialista. Van comprendiendo, entonces, ¿por qué los europeos, qué ganas tenían de venir a América? Ahora, la distancia entre Europa y América es más considerable, es más extensa que la distancia entre Europa y África. Cuando usted de Europa a África solo brinca el mar Mediterráneo, básicamente nada más. ¿Queda claro? Chicos, eso es un factor geográfico importante. Los continentes que las potencias europeas van a expandirse es hacia el continente africano principalmente y a Asia. Ojo con ese detalle. ¿Queda claro? Entonces se empiezan a conocer nuevos territorios y demás, ¿ok? Exactamente, como nosotros para los Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos ahorita es un nuevo imperialismo, ¿verdad? Creo que más adelante en el transcurso de la clase eso va a quedar mucho más claro y yo sé que ustedes lo van a entender. A nivel político, el otro factor es que el dominio de grandes territorios de vías de circulación y de zonas consideradas estratégicas se transforma en un símbolo de hegemonía de las potencias. Eso es muy importante. Cuando yo hablo a nivel político, ¿qué quiere decir? Que entonces el espacio geográfico de África que someten los ingleses va a ser controlado de pies a cabeza por las potencias, por Inglaterra y la corona. O sea, en ese espacio, el norte de África, que fue prácticamente dominado por Inglaterra, Italia, una parte, ahí ellos son los que van a mandar. Ahí se olvida de toda la jerarquización y de todos los modelos sociales que tenían las antiguas colonias en África. Los que van a mandar ahí son las potencias. Entonces, a nivel político, también se va a generar una cuestión que se llama las rencillas o los primeros enfrentamientos entre las potencias. ¿Por qué? Principalmente por las cuestiones territoriales. ¿Van comprendiendo? Entonces, Inglaterra toma el norte de Europa y no creen ustedes que Francia va a decir, ay, qué bonito, los ingleses, ¿verdad? Tienen todo el norte de Europa. Qué bien, qué cargas que son los ingleses. No, eso va a generar que las potencias europeas empiecen a verse feo. ¿Van entendiendo, muchachos? ¿Van comprendiendo? Eso es muy importante lo que les estoy señalando, porque eso va a dar pie
en 1914, ¿a qué? A la Primera Guerra Mundial. Se hace lo que las potencias dicen en la colonia, Wendy, exactamente, vos acabas de dar en el clavo, eso es. Yo sé que todos lo van entendiendo de la misma manera. Queda claro, chicos, ojo con ese factor político y muy importante lo que les mencioné, este proceso de colonización a nivel interno en Europa va a generar rencillas, disputas, se van a empezar a ver feo las potencias europeas. ¿Por qué razón? Y porque ellas no van a estar contentas de que una o la otra ganen más territorio, tengan mayor recurso, que Alemania tenga controlada cierta parte de África donde hay mucho oro y que Inglaterra quiera esa cuestión. ¿Van entendiendo? Sí, van comprendiendo. Eso va a generar más adelante, van a estallar, hacer que estalle la Primera Guerra Mundial en 1914, que la vemos ahora más adelante en el curso. Perfectísimo, Arelis, buenísimo, qué bien, qué dicha. Hazel también, por ahí veo que te acabas de verme por lo menos un mensaje, ¿sí? Pura vida, Hazel, todo bien, gusto en saludarte. Vamos ahora a nivel ideológico, qué importante esto a nivel ideológico que realizaron las potencias europeas en África. Sí, Arelis, todo por poder. El ser humano es una cuestión muy extraña. Estaba dando el curso en séptimo, se ve la evolución del ser humano. Y yo siempre que todo, de hecho el viernes di el curso ahí con unos estudiantes, ¿verdad? Estábamos hablando de él, pero el hombre como que no evoluciona, como que más bien como que involuciona, va al contrario. O sea, porque el ser humano ha provocado 2 guerras mundiales. El ser humano en el 2020 está provocando una de las crisis más importantes con el COVID-19. Ese ser humano. ¿Van comprendiendo? Entonces, como decís vos, por poder. Esas son las ansias de poder, de llegar a una región y apoderarse sin importarle lo que le pase a los demás. Y ténganlo por seguro que esto que nos está sucediendo ahorita a las potencias mundiales no les importa qué está pasando en los países como Costa Rica. De hecho, Anthony ya ahí por ahí me mencionó lo de los PAE, ¿verdad? Los préstamos que van a pedir. Por supuesto, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. El Banco Mundial está deseando que diga Costa Rica, bueno, necesitamos 20 millones de dólares. Que lo diga Nicaragua, que lo digan cualquier otro país, para ellos soltar la plata y endeudarnos más, en fin. ¿Por qué? Porque no hay una forma donde el mundo pueda que más bien unirse y tratar de entre todos salir de esta cuestión que nos está llevando. No hay límites exactamente, no hay límites para cuando ellos disputan esas regiones y quieren todo, ¿verdad? A nivel ideológico dice que, es muy importante también, las potencias defienden su dominio y alegan que ellas son las encargadas de llevar una misión evangelizadora y civilizadora a las colonias más bárbaras. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre lo menciono mucho a nivel de la historia antigua. Los europeos, las potencias europeas, históricamente esa región, ¿verdad? El imperio griego, el imperio romano, el imperio de los prusianos y demás a nivel histórico, ellos siempre han sido potencias o reinos, imperios que se han expandido. Las películas esas de Semana Santa o las películas de griegas, lo que es 300, ¿verdad? Y todas esas cuestiones. El europeo por lógica y por nacionalismo es expansionista, es imperialista a nivel histórico. Europa nunca ha sido colonizada. ¿Qué es la diferencia? América fue colonizada por los europeos, África, Asia y Oceanía fue también colonizada por los europeos. Entonces van comprendiendo, ideológicamente el europeo se cree superior. ¿Por qué? Porque la historia así lo ha dictado a nivel de imperialismo y expansionismos. Entonces esa razón ideológica hace que ellos se sientan superiores. Por supuesto, Wendy, se sienten superiores a otros países. Del Vecchio dice, sí, desde el Imperio Romano, y eso es correcto. El Imperio Romano acaba completamente con el Imperio Egipcio. Es prácticamente lo mismo, solo que con anterioridad. Igual los griegos, los espartanos, o sea, eran grupos fuertes de expansionismo. Entonces, a nivel histórico, las cruzadas después en la Edad Media, fue una cuestión religiosa. Después de las cruzadas viene ya ahora sí la expansión de Europa hacia América, que es de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, y luego viene la Revolución Francesa, que también hay imperios que Napoleón quiere buscar. Y le sumamos al final esto, el imperialismo de qué más maña tienen los europeos que llegar a expandirse a territorios. Queda claro, entonces ideológicamente el europeo se siente superior. Yo llego aquí y domino, porque a él nunca lo han dominado. Históricamente no, yo tengo la herencia de los romanos, de los griegos, de Napoleón, de las cruzadas y soy superior a ustedes. Y se acuerdan lo que hizo Cristóbal Colón y los españoles cuando llegaron a América 400 años antes de lo que estamos estudiando. ¿Queda claro, chicos, eso que estoy mencionando? Sí, eso es muy importante, esa ideología. Entonces, ellos van a imponer ideológicamente a los demás países en África, en este caso, en el imperialismo. Iván, Arelis y Anthony me dan la aprobación a lo que el profe está diciendo. Muy bien, chicos, qué bueno.
A nivel económico, dice que los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción industrial. Las potencias obligan a las colonias a negociar con su metrópoli. Se genera que, Anthony, que ahora mencionaste, un monopolio. ¿Qué es un monopolio? Bueno, vamos a la definición de monopolio para que lo entendamos. No, que quede claro con el ejemplo que les voy a dar. Un monopolio es cuando una organización, una empresa, una institución controla una actividad, pero es únicamente ellos. Como decir aquí en Costa Rica, Recope. Recope. Correcto, Dayana, exactamente. Como decir Riteve, con la cuestión de la revisión técnica también. ¿Queda claro? Eso es un monopolio. Ahora, ese monopolio, ¿cómo lo trasladamos al expansionismo, al imperialismo? Únicamente con Inglaterra podían comercializar las colonias que eran dominadas por Inglaterra. Si se dan cuenta que alguna colonia está comercializando por allá con Alemania, ahí va a caer todo el peso político. Imagínense ustedes lo que iban a hacer con esos pobres esclavos africanos en esos lugares. Van entendiendo, van comprendiendo. Entonces, eso es muy importante, ese monopolio. ¿Por qué? Porque de esa manera los imperios se van a hacer más poderosos. Si yo me aseguro que tengo todo el norte de África para mí solito, imagínense ustedes qué fiestón se hace, o qué fiestón harían, como dicen, ¿verdad? Las potencias europeas con todo eso. Para mí nada más, y nadie se mete, y si mete yo lo saco. Punta, van entendiendo, van generando esa secuencia de lo que estoy explicando, chicos. Eso es a nivel económico, muy importante. Todo esto se da durante una cuestión también muy fuerte de lo que es la violencia. Ténganlo eso siempre presente. Cuando yo hablo del imperialismo, el expansionismo, aquí no hay palmaditas en el hombro, aquí no hay abrazos, aquí no hay, ¿verdad? Nada de eso. Aquí prácticamente, chicos, lo que hay es una violencia fuerte y generalizada en contra de estos pobres africanos. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? A nivel demográfico, cuando ustedes vean la palabra demográfico o demografía, es población, nos está hablando de población. La palabra demográfico, demografía es población. Dice que el acelerado aumento de la población europea a finales del siglo XIX provoca inmensos movimientos migratorios en busca de una mejor fuente de trabajo. ¿Y hacia qué continente migraban esas poblaciones europeas? Hacia el continente africano, al continente africano. Por supuesto, a la ambición de las potencias hacen llegar ahí, ¿verdad? Y buscar esos territorios. Entre más gente lo apoye, más fuertes se van a hacer, ¿cierto? Entonces, yo me voy con mi familia para allá, para África, y me doy cuenta que tengo un petróleo ahí, ¿verdad? Y yo puedo generar para mí el recurso. Imaginen ustedes lo importante que yo genera para Inglaterra, y yo como persona, y de la noche a la mañana me hago rico, como dicen, ¿verdad? Algo muy importante, chicos, y ya para finalizar acá, claro, si alguno tiene alguna duda, con todo gusto se la atiendo. Es la cuestión del lenguaje. Vean ustedes qué interesante, y yo siempre lo menciono cuando toco este tema. Por ejemplo, aquí en Costa Rica existen 8 grupos autóctonos nativos, ¿verdad? Chorotegas, huetares, bruncas, están también los malecu, en fin, ¿verdad? Todas las etnias propiamente autóctonas de Costa Rica. Yo por lo menos, y me da pena decirlo, yo no sé hablar en ninguna de ellas. Si alguien sabe, los que están por acá, los felicito primero, qué bueno, excelente. Y si por ahí coordinamos unas clasecitas de malecu, ¿verdad? O de chorotega, algo así, ¿verdad? ¿Qué voy yo con esto, muchachos? Que lo primero que hace un país o una potencia imperialista es eso, cortarnos ¿qué? El lenguaje, la comunicación. Es lo primero que se va, la comunicación. ¿Qué hablamos nosotros en Costa Rica y en el resto de América Latina? Una derivación del castellano. ¿Cierto? ¿Qué hablan en Brasil? Portugués. ¿Por qué? Porque llegaron los portugueses. Van comprendiendo, van entendiendo, pero dentro de Brasil, en el Amazonas, hay cualquier cantidad de etnias y grupos, ¿verdad?, que hablan diversas lenguas y diversas lenguas nativas de esos lugares. ¿Van comprendiendo? Los idiomas que más se hablan en África son el inglés y el francés. Un africano se le habla inglés como si nada, y francés, los dos, y algunos hasta alemán en África, el africano propiamente, ¿verdad? Entonces, tocaba la cuestión del campeonato mundial pasado en Rusia, ¿verdad? Era la selección de Francia, ¿verdad? Nada más. Ven ustedes la cantidad de personas afrodescendientes que tiene esa selección de Francia. Es producto de ese imperialismo. Porque a la vez, al ser colonia, muchas de ellas adquieren la doble nacionalidad. ¿Ok? Y así es. Principalmente en África, con esas expansionismo que estamos estudiando, adquirían esa doble nacionalidad. Entonces, es parte, muchachos, para que ustedes entiendan
que esto del imperialismo es relativamente reciente. ¿Saben por qué? Porque no han pasado 200 años todavía de esto. Yo les estoy mencionando que estamos hablando a finales del siglo XIX, eso es 1880, 1900. Han pasado ciento y resto de años, entonces es un proceso que es relativamente reciente, este que estamos nosotros estudiando. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Algo que no haya quedado claro. ¿Cómo va la clase? ¿Me van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Principalmente los que se incorporan hasta ahorita conmigo, ¿verdad? A la clase. ¿Mm? Todo súper claro, profe. Qué dicha, me alegro mucho, pura vida. Me alegro, de verdad que sí que me vayan entendiendo. Esa es la idea, esa es la idea. Todo bien, profe Adriana, Cristian, bueno, Jacqueline, sí, pura vida, Iván, Tracy, María, perfecto, excelente Anthony, buenísimo, buenísimo, qué dicha. Yo me siento muy contento de que ustedes vayan entendiendo, porque como les digo, a fin de cuentas, esto que se genera es para ustedes, ¿m? Es para ustedes. Y ahora con todo lo que ha pasado, nosotros tenemos que esforzarnos el doble porque viene la parte de motivación, porque yo entiendo, yo me pongo en el lugar de ustedes y yo digo, pucha, ya yo tuviera, si fuera como usted, ya tuviera el bachillerato hoy, ya lo tuviera hoy, estuviera celebrando el Día del Padre y tal vez ya buscando entrar a la U y todo eso. No es culpa del MED, no es culpa de nadie, es culpa de una cuestión a nivel mundial, pero muchos se pueden hasta ahuevar, como decimos, de hacer el examen, porque dicen, profe, ya me preparé y todo, pero es muy importante, es muy importante. Entendido, David, Wendy también, qué bueno, Jorleni, excelente, Jorleni, gracias. Hazel, súper bien, excelente. Y Arelis, por al final de la clase usted hace preguntas, ¿no? Las preguntas no las tienen que hacer ustedes a mí. Hago yo haciéndoles preguntas a ustedes. Arelis, ustedes tienen que hacer la pregunta al profe. Sí. Entonces, yo nunca les hago preguntas. La clase mía es conversar. Es esto que estamos haciendo. Es que las preguntas las tienen que hacer ustedes a mí. Eso es lo interesante de la clase. Ya, esa es la metodología. Así construimos el conocimiento. ¿Verdad? Pero igual, si quieres, te lanzo una pregunta más tarde, Arelis. Yo no tengo problema, porque me pueden salir como 20 preguntas. Entonces, usted me dice si se la juega con alguna. No. La idea es que busquemos el generar ese conocimiento. Por eso, Arelis, cualquier pregunta que usted tenga, hágamela saber. Igual todos, cualquier pregunta que tenga, el profe se las va a responder. ¿Queda claro? Y lo más importante, Arelis, que me hayas esté entendiendo. Ve la pregunta te la lanzo yo ahora, ¿me estás entendiendo? Eso sí, lo pregunto constantemente. ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a continuar con esta parte de la clase. Igual continuamos con el imperialismo, no nos hemos movido todavía del tema. Recuerden que después de esto vemos la Primera Guerra Mundial. Por eso hay que entender muy bien el imperialismo. Por eso la diapositiva que la tengo aquí, la primera. Ven, vuelvo a repetir, chicos, esto es como una receta. O sea, esto ustedes tienen que conocerlo, así como está, tienen que tenerlo en mente. Imperialismo. Si yo entendí el imperialismo, si yo voy entendiendo bien el imperialismo, voy a entender lo que el profe va a explicar ahorita, entre los primeros minutos, me puedo lanzar a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Y los errores que siempre acontecen cuando uno estudia la historia mundial y la historia de Costa Rica, que me lanzo un periodo X porque me gustó mucho. Es que me encanta la Revolución Rusa, entonces voy a ver la Revolución Rusa de primero. Para yo entender la Revolución Rusa tengo que ver primero el imperialismo porque si no entiendo. Es más, tengo que entender la Primera Guerra Mundial. Van entendiendo, por eso es muy importante, eso que está ahí es súper importante, demasiado pues, importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo no entendí el imperialismo, o por lo menos tengo una conciencia importante de lo que pasó ahí, no puedo pasar a la Primera Guerra Mundial. No puedo pasar, ¿qué pasó ahí? No puedo pasar a la Primera Guerra Mundial. Oiga usted, caramelo, Yoleni, bájale la cuestión ahí, porque me dio hambre con eso de caramelo que estabas preparando ahí. Algo así se escuchó. Es importante, chicos, mantener el mood a la conversación. Fanny, profe, yo creí que lo que provocó la Primera Guerra era... No, es que exactamente, ya vamos ahí, Fanny, ya vamos a llegar. Sí, eso fue lo que provocó la guerra, por supuesto. Es que hay causas antecedentes y está la causa inmediata. Vos me estás hablando de la causa inmediata. ¿Ok? Que exactamente es lo que provoca la Primera Guerra Mundial. No estás bien, no estás bien. Lo que provoca la Primera Guerra Mundial, el acto, la causa inmediata, es el asesinato del archiduque. ¿Ok? Sí. La línea del tiempo otra vez, Adriana, sí, claro, yo te la coloco ahí para que la vean. ¿Te queda claro, Fanny? Sí, lo que te mencioné. Porque ya vamos a ver más adelante, ahorita lo vemos, los antecedentes y causa inmediata, con todo gusto. Más adelante lo vamos a ver eso. Okay.
Sí, esa es la causa inmediata, por supuesto. Eso fue lo que provocó el asesinato, la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, allá en Austria-Hungría. Vamos a ver más adelante. Pero tome en cuenta que el imperialismo, y ustedes también muchachos, es un antecedente. O sea, si no se da el imperialismo y no existieran esos pleitos entre las potencias europeas, la cuestión de la Primera Guerra Mundial hubiese tal vez postergado la cuestión. Con todo gusto, Ariana, entonces sí, ya la copiaste, le tomaste foto, la viste, ¿verdad? Y demás. Esta presentación está en la página, ¿verdad? De la academia. Y ahora la envío al grupo también, no se preocupen, ¿verdad? También la vuelvo a enviar. Profe, sí tenía la presentación. Ah, ok, está bien, pura vida. Qué dicha. Sí, ya la habíamos trabajado en otro centro también. Ok, buenísimo. ¿Sí? Vamos a continuar entonces ahí con la clase. Dice que los imperios, ojo acá porque vamos a hablar de algo importante, el imperio británico, o sea, Inglaterra o Reino Unido, fue el más poderoso y extendido del mundo, llegando a abarcar en las primeras décadas del siglo XX una cuarta parte de la población mundial, ojo, y una quinta parte de los territorios del planeta. Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido eran los más ricos. ¿Por qué menciono esos tres nombres? Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. A nivel de examen es el mismo. ¿Okay? A nivel de examen, sí, a nivel de examen, pero cuando hablamos de países, a nivel ya de la esfera mundial, son completamente diferentes. Inglaterra es un país, una isla con capital en Londres. Gran Bretaña, se hace referencia a las Islas Británicas, y el Reino Unido son esas islas en un solo país. ¿Y cuáles son esas islas? Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Eso es el Reino Unido. ¿Queda claro? A nivel de examen, eso que acabo de mencionar es cultura general, no les van a preguntar eso. Si es Inglaterra es el mismo, si es Gran Bretaña también, y si es el Reino Unido también es la misma, o si es los británicos. ¿Qué voy yo con esto, chicos? Que no se les olvide, ¿cuál es el país más poderoso durante el imperialismo? Gran Bretaña. Esa va a ser la principal potencia mundial cuando estamos estudiando esto del imperialismo. ¿Queda claro? Sí. Dice que en las nuevas colonias africanas y asiáticas la explotación intensiva era organizada directo por las empresas europeas. El control político y sometimiento de la población local permiten a los europeos disponer de mano de obra abundante y barata. Principal objetivo de las potencias europeas durante el imperialismo era obtener mano de obra barata y materia prima a un bajo costo. ¿Lo lograron los europeos colonizando África? Por supuesto, eran contenedores de africanos esclavos que iban de África a Europa. E iban en contenedor. Morían, bueno, los veían como mercadería, como mercancía. Mientras también los europeos se adueñaban de ¿qué? De los petróleo, de los minerales, del oro, del agua y de todos los recursos que hay en África que en Europa no hay. Recuerden una de las primeras características que les dije del continente europeo, Europa es muy pequeño. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo después de Oceanía. Europa es súper pequeño. Entonces uno va y conversa con los compas que van a Europa, ¿verdad? Es que tienen platilla y, vea, Martín tiene que ir porque un día va acá y el otro día acá y en una semana fueron como a 10 países de Europa por la cercanía que hay, porque son países muy pequeños, porque es un lugar muy, muy pequeño. Cuando sucedió esto de la pandemia, y ustedes se dieron cuenta, ¿cuál fue el continente que primero se golpeó de manera directa con la pandemia? Europa, por pequeño, Italia, Alemania, España y el centro de Europa, Francia, fueron los primeros que se golpearon, ¿cierto? Ahí está la explicación. Es muy pequeño, todo queda muy cerca. Entonces, obviamente, Francia pega con España, con Alemania, con Suiza y con Holanda, con un montón de países. Ahí se reproduce de manera importante todo lo que es la pandemia. Entonces, ahí entendemos eso, chicos. Europa es un continente pequeño, donde no hay recursos, y el recurso lo tienen que sacar ¿de dónde? De otro continente, en este caso, de África. ¿Okay? Sistemas de explotación de las colonias a nivel agrícola, qué importante, ocupación de tierras por parte de los europeos para cultivar productos traídos de Europa. Qué interesante eso, chicos. ¿Qué? Cuando el europeo va a este caso a África, y cuando vino acá a América, ellos en su mochilita, en su salveque, obviamente llevan la comida que ellos ingieren propiamente, ¿verdad? Ellos no se van a adaptar a lo que hay en las colonias, ellos no se van a adaptar a lo que hay en África, ni se van a adaptar a lo que hubo en América. Porque si hubieran llegado acá a América, que no es tanta la diferencia con Europa. Vamos a ver, ¿cuál era la base de la dieta de los indígenas acá en América? ¿Cuál era la base de la dieta? El maíz. ¿Qué quiere decir? Que los indígenas no comían arroz, ¿cierto? Los aborígenes no comían arroz. El arroz lo traen los europeos. Y el arroz no es ni de Europa, el arroz es de Asia. Ojo la complejidad.
Pero, o sea, el europeo ya estaba acostumbrado a comer arroz, nosotros no. Nos lo incorporan a la dieta cuando llegan los españoles a América. Igual en el caso de África. ¿Van comprendiendo? Entonces, ¿y qué comían? Entonces los aquí en América comían jaguar, ¿verdad? Comían dantas, ¿sí? Comían culebra. Tenemos una olla, carne de culebra, entonces, ¿verdad? Y ahí ponían la carajada con todo. Ya comían los americanos. Entonces, el europeo llega a eso y ve, imagínate. ¿Qué incorporan ellos acá a América igual a África? Los europeos incorporan las gallinas, incorporan el ganado también, ¿verdad? Y productos agrícolas, ya les mencioné, como el arroz, alguna parte del café, que el café es traído de África también, no es de América, el café es de África, y algunos otros productos que los europeos ya ellos consumían. ¿Queda claro eso, chicos, que estoy mencionando? Sí, el trigo también es propiamente traído del continente europeo. Ojo con eso, ese toque es súper importante también para entender esta parte del imperialismo, ¿verdad? Perfecto, Iván, pura vida. La fuerza de trabajo dice explotación de mano de obra indígena, dado que era más barata que la europea. Creo que eso queda más que claro, ¿cierto? La explotación de la mano de obra indígena africana, por supuesto. Es más, yo siempre les he mencionado la Torre Eiffel, esa bonita, allá en Francia. Claro, el arquitecto francés, ¿verdad? Augusto Eiffel. Pero la mano de obra africana, el recurso, la materia prima para construir esa torre, ¿qué era? Africano, de dónde van a sacar los metales y todo eso, ¿verdad? De África. Sí, el que pegó la última, ya, como decimos en el cucurucho, ¿verdad? Arriba, en la torre, el último que pegó el tornillo ahí, jamás va a ser un francés, ¿verdad que no? Era un africano, porque pues el carajo se caía, subían a otro. Así, muchachos, así era este fuerte ese imperialismo. Ellos iban a Europa como esclavos a trabajar, ¿verdad? Entonces, hacían un contrato para construir una carretera de fácil, el europeo le iba a cobrar indemnización, contrato, horas extras, todas esas cuestiones. En cambio, contrataban o traían de África 20 carajos, 50, no pagaban nada y si pagaban, pagaban muy poco y lo terminaban muy rápido. ¿Queda claro eso con la fuerza de trabajo? Ojo, qué importante eso tomar en cuenta. Tanto así que le da espacio a Francia para regalarle a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, es una condecoración del gobierno francés para los Estados Unidos en la cuestión de las primeras constituciones, como dando pie a los derechos humanos también, ¿verdad? Perfecto, Arelis, buenísimo. Qué dicha, van comprendiendo. La inversión de capital, las colonias reportan los beneficios que en Europa, por supuesto, entonces el europeo empieza a invertir, ¿verdad? En construcción de ferrocarriles principalmente, de represas, la famosa represa de Asuán, allá que conecta Egipto con el mar Mediterráneo. Empiezan a generarse cuestiones de inversión importantes. Inclusive Costa Rica, hablamos del caso específico del país, tiene que ver con esa inversión de capital. ¿Se acuerdan el ferrocarril a Limón, al Atlántico, de Minor Keith? Bueno, es de esto, porque Minor Keith tiene la doble nacionalidad inglés-estadounidense. O sea, Minor Keith era un señor de mucha plata. Y la construcción de ese ferrocarril acá en Costa Rica se da en este mismo momento del imperialismo, finales del siglo XIX. ¿Queda claro esa inversión de capital? Entonces el europeo, al tener todo ese recurso, todo ese dinero, dice, no, vamos a invertir allá en América, vamos a Costa Rica y construimos un ferrocarril. Vamos a México, a otros distintos países, están invirtiendo, están también invirtiendo. Ojo, eso qué importante que le estoy mencionando, que viene también de ese proceso imperialista y a nosotros a Costa Rica hasta como dicen, nos llegó la colita del imperialismo. Ahora, aún más claro, chicos, la provincia de Limón. Díganme ustedes cuál es la principal etnia de la provincia de Limón. Afrodescendientes. ¿De dónde? ¿Dónde nace esa cultura afrodescendiente de Limón? De los africanos que trajeron para construir el ferrocarril. ¿Queda claro? Ojo con eso que estoy mencionando. A eso le conoce como inversión de capital. ¿Y por qué usted me habla, profe, entonces de las personas, de la mano de obra? Que para ellos era inversión también. Traerse no sé cuántos afrodescendientes para Costa Rica era inversión para ellos, porque va a ser menos mano de obra para Europa. Y la materia prima y mineral, explotación de colonias ricas en minerales como petróleo y los diamantes. El europeo ya era malicioso, ya sabía que un diamante valía, ya sabía que el petróleo tenía su recurso importante, que gracias al petróleo podían generar, ¿verdad?, movimiento en combustión y todo eso, entonces ellos lo veían como algo muy importante. Preguntas, chicos, de esto que acaba de explicar, ¿alguna duda o alguna otra pregunta? No sé, de parte del tema, o igual hasta fuera del tema, profe, les ayuda con todo eso. Sabe que parte de la clase de estudios sociales es generar esa conversación importante. Preguntas, chicos, ¿dudas?
Estamos hablando, bueno, ahí terminaríamos con el tema del imperialismo para que lo tomen en cuenta. Ustedes me dicen, es lo importante. ¿Ok? ¿Una pregunta, alguna duda, chicos? ¿Van entendiendo la clase? ¿Van comprendiendo? Sí, todo en orden. Y se me conectaron, casi que todos se me conectaron, viendo aquí la cuestión del, somos bastante, la cuestión del grupo, aquí los que me están conectando. Vamos a ver, si Tracy, todo claro, si profe, Iván, María también, Adriana, Wendy, súper bien, Cristian, bueno, Jacqueline, bien, buenísimo, Jacqueline, pura vida. Saludame a Cristian, porfa, si está por ahí cerca. Excelente, Cristian, fue alumno mío también. María José, ¿puede poner un momento, por favor, la diapositiva anterior? Con mucho gusto, María José, ya la coloco. Anthony, súper bien, y Hazel y Adriana Arroyo también, ¿verdad? La anterior me dijiste, María José, ¿qué es esta? Si más no me equivoco. Ah, excelente, Jacqueline, pura vida. Me saludas. Era esa, María José, esa sí. Okay. Esa presentación está en la página. De hecho, en la página ya está la presentación hasta de la semana 3. A mí me gusta ir adelantando mucho todo eso. Ustedes también ahí a veces les gusta ir como viendo a ver qué ha puesto el profe, pero por ahí vamos, ahí vamos. Hay que adaptarse a esa nueva página, pero ahí lo vamos viendo. ¿Sí? Sí, ahí aparece. De hecho, aparece en la parte de foros, por aquello. Ahí aparece en la parte de foros, todo eso. Me interesa mucho que hayan entendiendo. Dígame. El patuá que es de allá de Limón, Correcto. eso es africano. Sí, porque tiene una sí, claro, tiene una derivación del inglés y el francés muy propio. Es muy jamaiquino, eso que vos me hablas del patuá también. Tiene mucha derivación de esas corrientes. Porque recordad que dentro de los mismos africanos existe pues obviamente el mestizaje entre ellos, ¿verdad? Entonces el dialecto se va formando también dentro de eso mismo y ahí conocemos lo que es como decir el patuá también. Música propiamente el calipso, es de ellos también, la música calipso, es la soca también. La soca es más del lado de Trinidad y Tobago, más hacia el sur de las Antillas, pero sí es parte de esos conglomerados de preguntas. Claro que sí, del Vegio, ahí se hicieron bastantes culturas grandes, por supuesto, principalmente en el Caribe de acá de América, que es Haití. Bueno, Haití hablan francés, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Curazao, todas esas islas que obviamente fueron colonizadas también por europeos. ¿Ok? Adriana, me decís, sí la puedo imprimir y agregar nota. Sí, la puedes imprimir, no hay problema. David, profe, la religión de ellos antes de llegar a los europeos, politeístas 100%, ¿verdad? Hay que tomar eso en cuenta. Politeístas creían en muchos dioses. Es muy similar. África, cuando llegan los europeos, es muy similar a lo que nosotros teníamos en América cuando llegan los españoles. Igual creían en el dios. Bueno, Egipto era parte, ya estaba finalizando ¿verdad? El imperio egipcio, ¿verdad? Que conocimos en la antigüedad, y había muchas todavía de esa construcción de la religión propia como era en Egipto, ¿verdad? Politeístas. Igual en muchas partes de Europa, de África, la diosa de la tierra, de la luna, de la fertilidad. Esas eran las religiones básicas que ellos habían o que contenían ahí en África. ¿Queda claro, David, esa cuestión? Porque recuerden que también parte del proceso imperialista tiene que ver la religión, por supuesto que sí. Claro, la religión es muy inculcada. En este caso nosotros al llegar los españoles y pues obviamente el catolicismo, allá en África al llegar los ingleses, mucho el protestantismo, protestantes, el anglicanismo, son ortodoxos en alguna, pero son parte de una religión monoteísta, o sea, inculcada como la que tenemos nosotros acá en América. ¿Estamos, chicos? Sí. Y por supuesto, el Vecchio, ok, salen bastantes culturas propiamente para diversas naciones y demás, ¿verdad? Estamos, chicos, ahora sí, vamos a lo de la Primera Guerra Mundial. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta o algo del imperialismo que no haya quedado por ahí? Ustedes me dicen, ¿verdad? Ustedes son los que mandan en la clase, siempre lo voy a mencionar de esa manera, ¿verdad? El eje central de la educación es el estudiante, así tiene que ser. Entonces, ustedes me dicen, profe, ¿verdad? Y principalmente con esto que estamos conversando, realmente la forma más propia de entenderlo es como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Como lo hacemos llegando a esta conversación. Bueno, vamos a la Primera Guerra Mundial. Recuerden que hoy llegamos hasta esta parte de la Primera Guerra Mundial. La próxima semana vemos el periodo entre guerras y parte de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vemos la Primera Guerra Mundial.
Vamos a ver, recuerden que, bueno, esa parte es un centro, son menos horas que una clase propiamente, clase. De aquellas presenciales que se extrañan. Realmente les soy sincero, chicos, yo las extraño. Extraño mucho la presencialidad de la educación. La verdad, creo que es muy importante. Yo sé que virtualmente, pues, uno tiene que adaptarse, uno hace, en mi caso, lo más posible para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Creo que la clase no cambia mucho como si fuera presencial, pero creo que esa cercanía de estudiante y profesor hace mucha empatía a la hora de también recibir una lección. Bueno, aquí nos estamos acomodando con todo. Creo que esto vino también, como dicen, que vino para quedarse, como dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra o Guerra de Trincheras. Ojo con eso. Son los 3 nombres con los que les puede aparecer en el examen la Primera Guerra Mundial. Si dice Gran Guerra, es la Primera Guerra Mundial. Si dice Guerra de Trincheras, es la Primera Guerra Mundial. O sea, no hay que desvincularse. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes ven una pregunta que dice al inicio, la Gran Guerra, ya el profe nunca me dijo una de la Gran Guerra, ya perdí la pregunta. Entonces, es la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914 y se va a extender hasta 1918. ¿Queda claro? Esa es la Primera Guerra Mundial. Perdón, dura 4 años, o duró 4 años la Primera Guerra Mundial. Es la guerra más violenta, más sangrienta de la historia, no la de más muerte, la de más muerte es la Segunda Guerra Mundial, pero sí la más violenta, la más sangrienta, la más cruel que ha tenido el mundo, ¿verdad? Donde se generaron muchas enfermedades y muchas cuestiones ahí fuertes, ¿verdad? Perfecto, Arelis, qué bueno que me vas comprendiendo ahí esa cuestión. Inclusive la famosa, bueno, se desata la gripe española, ¿verdad? No porque España fue el primer brote, pero realmente, ahora que estamos hablando desgraciadamente de pandemias y demás, la gripe española se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la cantidad de enfermos, de mutilados, de cuestiones, ¿verdad? Pudredumbre de la persona, ¿verdad? Los cuerpos que quedaban ahí en las calles en la Primera Guerra Mundial, todo el ambiente va a generar esos virus y desató una pandemia en el año 1919 que inicia en España, pero posteriormente se expande por todo el continente europeo. Ojo con eso, que es muy importante. Del Vecchio dice, profe, casi siempre en las guerras aparecen enfermedades. Por supuesto que sí, claro que sí, es muy común que aparezcan enfermedades, principalmente por el hecho de la violencia, ¿verdad? La sangre que se expande por el mundo y todo eso, ¿verdad? Y también ¿cómo se diría? La cuestión salud, la medicina, la higiene también, pero principalmente la medicina está enfocada en a la guerra. No sé si me voy a entender, o sea, que para un médico va a preferir atender a los soldados que dedicarse a generar vacunas, a medios de investigación, van comprendiendo, entonces se enfocan a eso. Entonces dejan de lado la parte de la medicina propiamente para la salud de las demás personas. Y sí, principalmente por las cuestiones de higiene. En este caso, durante la Primera Guerra Mundial, chicos, estamos hablando de 1914, ¿verdad? Era un periodo donde todavía no existían tantos hospitales, la Cruz Roja está empezando apenas a surgir, no habían profesiones, o sea, existían enfermeras, médicos, pero no tan especializados, ¿verdad? Entonces, todo eso va a generar pues obviamente que se desarrollen enfermedades y cuestiones fuertes en Europa. Recuerden también por qué la cuestión de las enfermedades y una pandemia, porque Europa es pequeño, y si estamos hablando que esta guerra se va a desatar en Europa, entonces imagínense ustedes, lo que sucede en Francia va a afectar a Inglaterra, y lo que es Inglaterra va a afectar a Alemania, y en Alemania a Rusia, y en Rusia el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro España, y la gripe, ¿verdad? La gripe española, y ya, por la cercanía, les vuelvo a repetir, muchachos, yo sé que ustedes lo ven ustedes en las noticias, el principal foco de contagio de la pandemia, COVID-19, ¿dónde se dio? Principalmente en Europa, por la cercanía y por ser un continente tan pequeño. Esas son características que, bueno, que también hace que esto nos vaya a afectar. ¿Estamos, chicos? Sí, ok, entonces vamos a continuar, vamos a empezar lo de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Van a existir 2 bandos, esto es muy importante, la Primera Guerra Mundial la van a constituir esas mismas potencias europeas que no se podían ver ni en pintura, ¿verdad? Como les dije yo ahora en el imperialismo, van a generar 2 bandos, o sea, se van a formar en 2 equipos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Eso es muy importante. Dicen, profe, pero no era que no se querían. Sí, no, tampoco es que esas alianzas son de amigos, ¿verdad? De tomarnos y, ¿verdad? Y tomarnos ahí unas cervecitas y compartir. No. Eso es por aquello, ¿verdad? Por aquello, pero tampoco era una gran amistad porque más adelante se las cobraban.
En el caso de la Triple Alianza, hay una cuestión interesante. La van a formar Alemania, el Imperio Austrohúngaro y los italianos. Italia, antes de que inicie la guerra, se va a declarar neutral. Italia se declara neutral de la Primera Guerra Mundial. Italia no va a participar tan de manera directa en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa con Alemania y el Imperio Austrohúngaro? Presten atención porque esto es muy importante para que quede clara la causa inmediata. Alemania como tal, es un imperio poderosísimo que llegó a Europa y se expandió parte del norte y como hacia el oeste de Europa. Alemania, los alemanes siempre con su carácter, ¿verdad? Y su nacionalismo. Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro, véanlo siempre como el hijo menor de Alemania. El hijo que ahorita pues es el Día del Padre, ¿verdad? Y por cierto, felicidades a los que son padres, ustedes, mis estimados estudiantes. Un feliz día, la verdad, de parte del profe. No les había dicho durante la clase que mal educado yo, ¿verdad? Entonces, felicidades a ustedes que son padres en el día de hoy. Entonces, volviendo al tema del Imperio Austrohúngaro y demás, es como el hijo menor de Alemania. Entonces, el Imperio Austrohúngaro le dice, mamá Alemania, o papá Alemania, ¿será que yo puedo ir ahí a Serbia, a un lugar que se llama Serbia? Porque yo usted los miro tanto y yo sé que usted va a África y tiene un montón de territorio, pero como yo soy pequeño, usted me gira a Serbia. Y le dice a Alemania, sí, claro, el Imperio Austrohúngaro, vaya, cualquier cosa me avisa. ¿Van comprendiendo? Entonces, esa alianza que se da entre el Imperio Austrohúngaro y Alemania es muy fuerte debido a esa cercanía y esa protección que Alemania siempre le había dado a ese pequeño imperio en Europa. Pura vida, Iván, gracias a vos, David. Sí, David, yo sabía que me había contado. No, sí, en el chat. Bueno, los Balcanes, sí, esa es la zona de los Balcanes, correcto, el Vecchio es la zona de los Balcanes, precisamente Serbia y esos países que ahora, ¿verdad? Es Croacia y todos esos demás, Bosnia y Herzegovina. Arel, no sé en el chat, verás que no sé qué me querés decir con el chat. Ahí cualquier cosa me escribís. Queda claro la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Italia se va a declarar neutral, Alemania va a ser como la protectora del Imperio Austrohúngaro y por ahí vean que ustedes ya podemos ver un panorama de cómo se pueden empezar a dar estos problemas. Por el otro bando, del otro lado, tenemos a la Triple Entente. Francia, los rusos, ojo con Rusia y la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña. Y me adelanto un poquito y lo vemos la otra semana. Rusia en 1917, ojo lo que voy a mencionar, chicos. Rusia en 1917 se aparta de la Primera Guerra Mundial para atender ¿qué? La Revolución Rusa. Ojo con eso que estoy mencionando. Rusia se aparta de la Primera Guerra Mundial para atender Revolución Rusa. Rusia dice, bueno, ya que acabé con esto, ya voy con lo mío. Voy con los bolcheviques, los mencheviques, ¿se acuerdan, verdad? Con el zar Nicolás II, a atender a esa carajada. Ojo lo que estoy mencionando, esto no se les puede olvidar, muchachos. Rusia se aparta de la Primera Guerra Mundial para atender la Revolución Rusa. No la termina, ¿verdad? Pregunta, chicos, de momento, ¿alguna duda? Ustedes me dicen, ¿sí? ¿Ustedes, todo bien? ¿Sí? Vuelvo a repetir, Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia. Italia se declara neutral. Alemania es el papá de Austria-Hungría. Triple Entente, Francia, lo del Imperio Ruso, los rusos, Rusia y Gran Bretaña. Y recuerden que Rusia se aparta de la Primera Guerra Mundial para atender la Revolución Rusa. ¿Ok? Sí, los Balcanes, Ariana, no, todo bien. A mediados se aparta Rusia en 1917, para ser más exacto, 1917. Casi finalizando, porque finalizan el 18, Arelis. Más bien diría yo finalizando, que finalizan el 18. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Importante. La otra semana hablamos de la Revolución Rusa, importantísimo, importantísimo. ¿Ok? Hablando de todo un poco, ¿no? de esta cuestión de Netflix, yo era muy... voy a descargarlo, lo descargué en el teléfono hace como un mes. Y están dando una cuestión de la Revolución Rusa. El último zar se llama la serie. Ahora, se las iba a recomendar la otra semana, pero ya que estamos hablando de esto, véanla, se la recomiendo. Véanla, vean esa, el último zar, véanla. El último zar se llama, profe. Sí, ahí se llama El Último Zar. Muy buena, muy buena. Y usted sabe que para que yo le recomiende algo más de Netflix, ¿verdad? Porque es muy tirado a la parte anglosajona, obviamente, a la parte gringada. Pero véanla. Interesante, se aprende mucho. La película no va a hablar tanto en sí. Bueno, no es una película, es una serie, diría yo. Principalmente los últimos 2 episodios hablan de la revolución, el penúltimo, pero habla mucho de la familia Romanov, para que ustedes, y van a hablar de alguien que nosotros no vemos mucho en
en la clase, en el curso, que es de Rasputín, que es el monje venerado principalmente por la emperatriz de los Romanov, que no se ve en el curso, obviamente, no hablan de la historia de Rasputín ni nada de eso, pero es muy completa. Bueno, ya Fanny la vio, bueno, vale la pena, sáquenle un ratito. Es interesante la Revolución Rusa, sí, por ahí va, la última fase, ¿no? Sí. Sí era considerado un brujo Arelis, correcto. Más que todo brujo, él era un monje de Rasputín, que es parte de no entra en el examen, obviamente, véanla, pero capten lo del examen, ¿verdad? Pero sí se la recomiendo para que la vean, y véanla en este momento, la verdad que sí, porque como tienen parte en el examen, y yo tengo que verla, porque la vez pasada habían sacado una de Trotsky, que eso no sirve. El último zar se llama así, el último zar, sí. Y yo sepa, solo está en Netflix. Yo soy nuevo. Yo soy Netflix, soy súper nuevo. Nada más. Y estoy viendo Los Caballeros del Zodiaco. Toda la saga. Ok. No sé, de Netflix yo no sé. O sea, como les digo, tengo si acaso un mes de tener Netflix o menos. Los Caballeros del Zodiaco se aprende un montón. Que es algo que es... Sí, aprendes de astrología, de mitología griega, romana, de valores, de conciencia. Es buenísimo. Los Caballeros del Zodiaco. Y aparte que me gusta. Pero sí, vean esa de los zares. Cualquier cosa ahí hablamos de la próxima semana, la Revolución Rusa, cuando hablamos del zar. Cuando hablen de Rasputín, cuando hablen de cuestiones propiamente que no entran en el examen, nada más véanlo. Pero cuando hablen de la revolución como tal, sí. Y la Revolución Rusa es un tema interesante y bueno por lo que acontece después, porque va a surgir una ideología muy importante que la otra semana pues, vamos a ver. Ajá. Buenísimo. Wendy, chicos, los caballeros del Zodiaco, ahí los que me apoyen en la moción. Sí, y sí, creo que solamente está en Netflix. Vamos a las causas primero, y Fanny ahora me habló de la causa inmediata, pero la vemos después. Primero vemos las causas. Cuando vemos las guerras, y en este caso la Primera Guerra Mundial, la otra semana vemos la Segunda Guerra Mundial, veámoslo primero. Causas o antecedentes, causa inmediata, que lo que hace que inicie el conflicto, y consecuencias. Háganos de esa manera para que entiendan eso que el profe le está explicando. Causas, causa inmediata y posiblemente consecuencias. Si ustedes empiezan con las consecuencias, va mal. Tienen que empezar por lo que pasó antes. ¿Okay? Lo que pasa antes, luego la causa inmediata, que es lo que hace que inicie la guerra, y después las consecuencias. Entonces, dicen, profe, siempre las consecuencias es algo malo. Bueno, generalmente es algo malo, pero no precisamente véanlo como que pasó algo malo, sino véanlo que es lo que pasa después. Porque ahorita vamos a ver una consecuencia de la Primera Guerra Mundial que es súper importante, que es el papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial. No es negativo, es positivo, es qué pasó después. Entonces vamos a esas causas o antecedentes de la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo, son 4, están ahí señaladas en la presentación. Nacionalismo, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que les hablé yo ahora anteriormente, habían difundido el ideal de que aquellas poblaciones que compartieran ideales políticos, lengua y origen étnico tenían derecho a formar estados independientes. El nacionalismo, chicos, es prácticamente defender al país, defender a la tierra, el nacionalismo, propiamente la nación, el país donde vos vivís, a capa y espada, sin importar su propia persona, su familia y la sociedad como tal. Queda claro, ¿el nacionalismo es bueno? Sí es bueno, pero también un nacionalismo muy radical es muy negativo. Uno tiene que ser nacionalista, pero con límites, ¿verdad? Yo soy un nacionalista, yo me considero 100% tico, completamente. Hasta me considero un tico polo, como dicen. Pero soy muy crítico del gobierno. Muy crítico en lo que hacen mal, obviamente. Y lo que hacen mal y lo que hacen bien también, porque también hay que criticar las dos partes, ver la parte positiva. ¿Ok? Las medidas que implementa la Caja y el Ministerio de Salud con la pandemia va bien, pero si ustedes me hablan de la cuestión de fronteras, estamos mal, estamos pésimos. Exactamente, Arelis, como decís vos, sanamente. El nacionalismo es malo cuando es ciego, cuando llega al fanatismo. Que eso fue lo que pasó con las potencias europeas antes de la Primera Guerra Mundial, que era un fanatismo cegado, que era un fanatismo que decía, bueno, es que yo soy alemán y soy superior a los ingleses, y el inglés decía lo mismo el alemán y el francés. Van comprendiendo, entonces ahí va a generarse eso que yo defiendo a mi país sin importar lo que pase por las demás personas, y así no son las cosas, así no son las cosas. Hay que ser nacionalista, pero
como dice Arelis, sanamente. Me gustó eso que mencionaste, sanamente, suena interesante. Queda claro el nacionalismo. Por supuesto que va a existir nacionalismo y va a ser una causa, porque ellos se van a sentir, ¿dónde están esos alemanes para agarrarlos? Van a decir, ¿dónde están esos rusos? ¿Cuántos son? Entonces se va a generar esa cuestión y esas rencillas van a explotar ese nacionalismo entre las potencias europeas. Otra de las causas es la expansión militar. Las naciones europeas adoptan medidas tanto en política interna como externa entre el año 1871 y 1914. Esto aumenta el peligro de una guerra, ya que las naciones siguen reclutando personal para el ejército y construyendo navíos de mayor tamaño. Ojo eso, qué interesante lo de la expansión militar. Y por supuesto, ellos sabían que en cualquier momento iba a empezar una cuestión de guerras y empiezan a generar tácticas, algunos misiles, algunos aeroplanos, ¿verdad? Que no tienen tanta elevación, pero sí hay un poquito de ese tipo de aeroplanos y armas a nivel general. Las escuelas militares, eso es muy importante, las escuelas militares. Los chicos allá en Europa, prácticamente en esos años, ya sabían que cualquier cosa iban a la guerra, iban a matar a lo que iban. Entonces la expansión militar también va a ser una causa muy importante, un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de antecedentes, chicos, aquí no hay nada inmediato. Todavía no hemos hablado de la causa inmediata. Fanny, ¿te queda claro? Porque vos no estabas equivocada ahora cuando me dijiste, porque yo pensé que siempre la causa inmediata fue la Sí. archiduque. No, Fanny, esa es la causa Sí, profe, inmediata. ya entendí. ¿Lo Gracias. entendiste? Okay. Buenísimo, Sí, buenísimo. Okay. gracias. Ven, ese hay una causa inmediata como tal, pero estamos viendo las antecedentes. La otra es la paz armada. Una de las causas más notorias en los continuos tratados y las potencias a causa de conflictos tanto nacionalistas como imperialistas dieron lugar a que cada estado destinara gran capital a las Fuerzas Armadas. Esto dio paso a un complejo sistema de alianzas, las naciones que se hallaban en conflicto sin estar en guerra. La paz armada es eso. Las potencias europeas dicen, pucha, en cualquier momento hay guerra. Ellos saben, por eso hacen las alianzas. ¿Cierto? Entonces Alemania no se va a aliar al Imperio Austrohúngaro y decir, vaya, pero cualquier cosa me dice, si no sabe que en cualquier momento se pueden volar a su hijo menor. Si no, no le hubiera dicho eso. Van comprendiendo. Italia dice, bueno, yo soy amigo de ustedes, pero dice, no, mejor me aparto un poquito. Italia que se aparta en la Primera Guerra Mundial. Van comprendiendo, ellos lo hacen porque hay una tensión ahí fuerte que hace que ellos en la paz armada, que es eso, es un periodo de paz donde no hay guerra, pero que las potencias empiezan a decir, pucha, ¿qué hacemos si aquel hermano nos ataca? ¿Qué hacemos si el otro viene por allá? ¿Qué hacemos si los rusos, que son tan, ¿verdad?, tan fuertes, tan grandes, de ese gran imperio, país tan grande, nos ataca? Van comprendiendo, van entendiendo. Eso es lo que es la paz armada. La paz armada es un momento donde ellos se arman, como dice ahí, pero no hay guerra. Pero no hay guerra. Van comprendiendo, van entendiendo. Yo siempre lanzo la pregunta, yo sé que ustedes o lo comento, el mundo está en paz armada en la actualidad para mí. El mundo está en una paz armada para mí. No crean que no. Profe. De esa manera. Dígame. Adriana, sí, creo. Sí. De hecho, eso le iba a decir y se lo iba a preguntar porque dígame. La disque guerra que se iba a dar entre China y Estados Unidos con no sé quién más por allá también estaba peleando, y quedó así como en pausa y en eso vino lo del COVID, entonces, bueno, yo al menos digo, y bueno, ¿y ellos qué? O sea, no era que se iban a agarrar y que iba a empezar otra guerra y yo no sé qué, y está como en pausa. Eso es una paz armada. Sí, bueno, yo espero que siga en pausa, ¿verdad? Porque ya hemos hablado mucho de lo que pasaría con una tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero sí, hay cierta tensión entre Estados Unidos y China, la existe, por supuesto. Esto no hay que obviarlo, ¿verdad? Recuerden, eso inicia desde la cuestión de iPhone, ¿se acuerdan? iPhone y Huawei, Google, bueno, esa carajada, que es la parte tecnológica. Mucho tiene que ver el caso de que China y Estados Unidos, por cuestiones de ser potencia mundial, quieran generar conflicto hasta cierto punto, pero lo del COVID sí fue algo como que tal vez se interpuso en los planes, como dicen, de alguna forma, o hay que ver de qué forma lo interpretarían las grandes potencias. Hay que ver, Adri, si eso puede ocasionar algo. El COVID tiene se puede interpretar de muchas cosas, ¿verdad? Yo he hecho mi propio análisis y tengo mis conclusiones, ¿verdad? Ustedes yo sé que también, pero es como todo, ¿verdad? China, Estados Unidos, las potencias, ellas siempre van a querer tener poder, eso téngalo en cuenta, ¿verdad? Del vecchio voy. Dime, ya te atiendo. El vecchio, dime. Bueno, yo me acordé de cuando mandaron el primer cohete, que eran las dos potencias mundiales que estaban viendo a ver cuál sacaba primero el primer cohete. Y yo digo, eso está pasando ahorita, que okay. Entre las dos potencias mundiales están viendo a ver
cuál saca primero la vacuna, ¿verdad? Porque unos dicen, unos dicen que ya la sacaron, otros dicen que no, pero sí, nadie la ha sacado. Es un estira y encoge. ¿Quién tiene más? Aquí, a fin de cuentas, los que nos vamos perjudicando somos nosotros los países como Costa Rica, ¿verdad? Nicaragua, Guatemala, o sea, los países de tercer mundo, ¿cierto? Entonces, pues, eso es un estira y encoge entre ellos dos, claramente. Del Beco dice, profe, como la Guerra Fría es igual. Sí, es un tipo de Guerra Fría, por supuesto, claro que sí. Sí, que tema que vamos a ver más adelante, por supuesto. Sí, tiene algo que ver. Y ahora les, profe, ¿quién era el archiduque? Ya vamos a hablar de quién era el archiduque cuando vamos a la primera guerra, la causa inmediata. ¿Está bien? Ya vamos a hablar del archiduque, Arelis. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces, esa la paz armada. Queda claro, las potencias se preparan, ¿verdad? Con armamentos, con las militares y demás, pero no hay guerra. Y el imperialismo, que es muy importante, ya lo vimos prácticamente en la primera parte de la clase. El área principal de desarrollo de la política expansionista fue África. Los intereses económicos de Francia, Alemania y Gran Bretaña estuvo a punto desde 1800, perdón, esta es 1889 hasta 1889. O desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX en desatar una guerra. ¿Quedan claras esas causas, chicos, esos antecedentes? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quedan claras? Profe, Dígame. Entonces, perdón, Dígame. Entonces, digamos, una de las ¿cómo se llama? De las causas era eso, el querer ellos colonizar África. África, correcto. Era, digamos que como el centro de todo era ese, el pleito más grande era que ellos querían colonizar África y eso era lo que estaba desatando todo esto. Sí, es eso, mala paz armada, mala expansión militar y el nacionalismo. Queda claro, esas ahí tenés que ponerlas en ese mismo nivel. Ok. Perfecto. Eso pasó antes, ¿cierto? Para ya desatar la causa inmediata, que se las voy a mencionar, que ya ahora vos, Fanny, la mencionaste también, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Augsburgo a manos de Gavrilo Princip, cometido en Sarajevo, ya en Serbia, en los Balcanes, el 28 de junio de 1914. En este mes se cumplen 106 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿para qué? 28 de junio. La fecha no las van a preguntar en el examen, pero el año sí. O sea, no se les puede olvidar que la Primera Guerra Mundial inició en 1914, chicos. Eso no se les puede olvidar para nada. O sea, sería un fallo grandísimo ese, ¿verdad? ¿Quién era? Arely me preguntó, profe, ¿quién era el archiduque? Creo que fue la pregunta. Si no, porque ahí me preguntó y quiero aclarar ahora que... Sí, profe, ¿quién era el archiduque? Bueno, el archiduque, dígame. El imperialismo no es del 1870, porque ahí dice el 1989. Ok, te lo explico. Muchas fechas les pueden plantear por el imperialismo. 1870, 1880, 1890, 1900. Lo que yo creo que les quede claro es que es antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Queda claro? Eso siempre con las fechas, cuando hablamos de historia hay mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito de la historia, que hay cómo mencionar, cómo debatir, cómo ver, cómo conversar, ¿verdad? ¿Por qué en tal año? ¿Por qué otro? Para algunos países es muy específico un año, para otros no tanto. 1870 es importante, ni siquiera lo señalan ahí, el imperialismo, lo pueden anotar, finales del siglo XIX. Eso sí quiero que les quede claro. Puede ser 1870, 1880, 1880, como lo quieran ver, pero es finales del siglo XIX. Eso anótenlo, márquenlo. Ahora que me salieron con esa pregunta, muy buena, por cierto, excelente, márquenlo, tengan ahí en mente, ténganlo ahí. El imperialismo se da a finales del siglo XIX. Ojo, finales del siglo XIX. ¿Queda claro? Muy buena esa pregunta que me lanzaron. ¿Ven? Eso es lo que me gusta. Así es como trabajamos, es como me gusta trabajar, como trabajo yo. Esas preguntas que acudan un montón de dudas y a mí me hacen, obviamente, pues, explicarles más de la materia. ¿Sí? Eso es el imperialismo. Y así es con historia de Costa Rica, en muchos casos, con la misma Guerra Fría. O sea, pero es importante, lo que es más importante, chicos, es analizar y entender el contexto. Ok, si yo me dedico a final del siglo XIX, ya sé que es el imperialismo. Si yo entiendo el imperialismo, me paso a la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial es a inicios del siglo XX, porque es 1914, inicios del siglo XX. Ojo con eso, ¿sí? Inicios del siglo XX. ¿Sí? Ok, perfecto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora sí, Arely, voy con vos. Profe, ¿quién era el archiduque? Sí, ok, vamos a hablar un poquito de quién era el archiduque Francisco Fernando. Ok, recordemos que Austria-Hungría, ¿verdad? Le había pedido permiso a su papá Alemania para ir a Serbia.
Francisco Fernando era el príncipe de Austria-Hungría. Francisco Fernando fue el que le dijo a papá Alemania, voy a ir allá a Serbia a ver qué pasa, a adueñarme de esos territorios, allá a la zona de Serbia en los Balcanes. ¿Queda claro? Francisco Fernando va con su familia, con su esposa, en un carruaje, ¿verdad? Van allá llegando a Serbia. Y este muchacho, Gavrilo Princip, que Gavrilo Princip no creo que lo pregunten en el examen, pero es bueno para que sepan el nombre de quién lo asesina. Gavrilo Princip era un estudiante serbio, una persona rebelde, por decir algo, que él se da cuenta de las tensiones que existen en el mundo, ¿verdad? Porque él es un estudiante, ¿verdad? De historia y de sociología, Gavrilo Princip, y dice, pucha, es que la cosa está fea aquí en Europa. Y escuché que venía aquel señor, y aquel señor es el hijo menor de aquella potencia Alemania. ¿Qué quiere decir? Obviamente que si Austria-Hungría se mete a Serbia, ¿quién viene detrás? Alemania. Entonces dice Gavrilo Princip, si nosotros nos dejamos de Austria-Hungría, de Francisco Fernando, detrás va a venir su papá a Alemania y va a ser de Serbia y los Balcanes un África. Nos van a explotar a nosotros. ¿Queda claro? Sí. Arelis y chicos, pues Arelis que me preguntaste quién era Francisco Fernando. ¿Queda claro? Entonces, eso que hace Gavrilo Princip, que es asesinar al archiduque a Francisco Fernando, hace que Serbia, ¿verdad?, de manera indirecta, participe en esa guerra. Inmediatamente, ¿quién va a ir a proteger a Austria-Hungría? Alemania. Serbia es una zona muy cercana a Rusia. La guerra va a darse ya propiamente con un enfrentamiento cuando Rusia le declara la guerra a Alemania. Perdón, cuando Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, y Alemania se mete a defender al Imperio Austrohúngaro y cada una de las alianzas empiezan a enfrentarse entre ellas para iniciar la Primera Guerra Mundial. ¿Queda claro, chicos? Eso que acaba de mencionar, ojo qué importante. Este señor Gavrilo Princip es un héroe nacional allá en Serbia. Es héroe nacional, Gavrilo Princip, el que inició la Primera Guerra Mundial, que asesinó al archiduque, es héroe nacional en Serbia. Sí, Iván, sí, Adriana, perfecto, que dije, chicos, que van entendiendo. Me alegra. Profe, pero verdad que es que él pertenecía como a un grupo que había, que era como que, como decir, digamos, como los que defendían las buenas causas, se llamaban no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero por ahí va el nombre. Gavrilo Princip, sí, claro, Gavrilo Princip, ¿estás hablando? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, era parte de un grupo importante en Serbia. Era, como les digo, fue el que le tocó hacerlo, ¿verdad? Él era parte de un grupo importante de revolución rebelde. Él era un rebelde que en el momento en que ve que Serbia se va a sentir sometida hacia el archiduque, a Francisco Fernando y al imperio alemán, prácticamente, él dice, no, aquí es hacer algo, porque yo no quiero que Serbia y los Balcanes sean como África. ¿Sí me entienden esa idea? Que es la que quiero que comprendan de por qué se da la guerra. Pues dice, profe, pero Serbia, ¿qué tiene que ver Serbia? Bueno, tapó de manera directa un imperialismo dentro del mismo continente europeo. Queda claro que prácticamente eso es lo que quiere hacer Alemania, ¿cierto? Si su hijo llega a ese lugar, usted como papá dice, pucha, ¿qué está haciendo? Vamos a ver, así es, vean ustedes que son papás, los que son mamás. Si su hijo dice, mami, aquí, ustedes van a ver. Entonces dice Gavrilo Princip, obviamente, este carajo viene acá, Francisco Fernando, y detrás viene su papá a Alemania, y se acabó todo en Serbia, y entonces morimos y vamos a ser como los africanos. Y eso es lo que no queremos. ¿Queda claro, chicos, la causa inmediata? Sí. Fanny, profe, ¿cómo era que se llamaba el grupo al que él pertenecía? Ahorita se me va, te soy sincero. Ahorita no eran como la mano negra algo así, creo que sí, tienen un nombre, creo que es la mano negra, por ahí va, ¿cómo se llama? El grupo revolucionario que se establece en Serbia, sí. Tanto así no se los van a preguntar, ténganlo en cuenta, pero sí creo que será el nombre. Si alguien por ahí lo puede googlear, se lo agradecería un montón, la verdad, para terminar de completar la idea que estamos hablando. ¿Queda claro? Vuelvo a repetir, muchachos, eso tiene que quedar muy claro, la causa inmediata, las causas y la causa inmediata también. Entonces, se empiezan a generar esos conflictos y enfrentamientos entre las potencias europeas que va a generar la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que la Primera Guerra Mundial también es guerra de trincheras? ¿Se acuerdan? Yo les mencioné. ¿Qué son las trincheras? Recuerden que son esas zanjas, ¿verdad? A cielo abierto, donde los ejércitos iban avanzando uno tras otro para llegar a campo enemigo. Son fosas, ¿cierto? Están en la tierra, cavadas, y ahí van los ejércitos. Eran parte de las estrategias. Esas trincheras eran como, básicamente, donde dormían y vivían los soldados. ¿Sí? Ahí prácticamente comían. Por eso es que se desata tanta enfermedad, porque imagínense lo que era comer con un cadáver, ¿verdad? Usted prácticamente comía con un cadáver o sobrevivía a la par de una persona que no tenía un brazo o una pierna.
y se trataba de ver cómo salía, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, no había tanto soporte médico avanzado como lo vemos en la actualidad o años posteriores. ¿Queda claro? Arelis, ¿vos te quedó claro? Sí, también, chicos, me preguntaron del archiduque, de lo demás, todo en orden, ¿sí? Y así, entonces, cada una de las potencias se van a ir declarando la guerra y a fin de cuentas, todos van a enfrentarse en este conflicto. Perfecto, Jacqueline, Tracy, excelente, muy bien. Recuerden que Rusia se aparta de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ojo, eso qué importante, Rusia se aparta de la Primera Guerra Mundial, hay que tomar eso en cuenta. Y no termina la Primera Guerra Mundial. Sí se llama así, el Vecchio Mano Negra. Sí, sí, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Arelis, profe, ¿por qué era más importante la Revolución Rusa para Rusia que terminar la guerra? Ok, perfecto, Fanny, buenísimo, ya tenemos ese dato. Mano Negra era el grupo al que pertenecía Gavrilo Princip. Me dice Arelis que por qué era más importante la Revolución Rusa para los rusos que la terminar la guerra. Porque Rusia la pasaba mal, muy mal a nivel interno. Esto lo voy a aclarar la otra semana, pero está bien que me lancen la pregunta. Eso es importante para ir refrescando también un poquito el tema de Revolución Rusa, que la otra semana con lo primero que arrancamos va a ser eso, ese tema de Revolución Rusa. A nivel interno, Rusia, pues obviamente la estaba pasando mal. Los zares, ¿verdad? La familia Romanov eran prácticamente los dueños de Rusia y tenían al pueblo ruso prácticamente en la miseria, en la pobreza. Entonces, los grupos bolcheviques y mencheviques deciden salirse de la guerra, ven que no hay un fin importante en la Primera Guerra Mundial. Aparte, ya habían acabado ellos básicamente con el Imperio Austrohúngaro, que era lo que querían, terminaron con el Imperio Austrohúngaro, porque Alemania se termina agarrando con Inglaterra y Francia, que eran nosotros, recuerden que eran nosotros parte de la Triple Entente. Y Rusia se jamonea, como dicen, a Austria-Hungría y dice, no, ya está listo, no la veo más, y se va a atender su revolución para empezar a generar derechos y demás, ¿verdad? Importantes para la población allá en Rusia, que ya más adelante lo vemos la otra semana, que es lo que va a darse con la ideología comunista y demás. ¿Queda claro? Pero eso era más importante, porque recordad que la revolución rusa es una guerra civil, una guerra interna. ¿Estamos? ¿Sí? Eso lo vemos la otra semana, por cualquier cosita también. Por fin, ¿en qué país empieza la guerra? Es que se me olvida. En Austria-Hungría, en Austria-Hungría empieza la guerra. Sí, ahí, en Austria-Hungría. En el límite entre Austria-Hungría y Serbia, como lo quieras ponerlo. Si quieren poner los dos, no hay problema, entre Austria-Hungría y Serbia. ¿Por qué? Porque iban en el límite, o sea, en esos territorios, entre el límite entre Austria-Hungría y Serbia, ahí es donde sucede el asesinato, o sea, en ese punto, en ese conglomen ahí, más o menos. Dice Manu Chao, cantante, Ceuta o Gibraltar, creo lo menciona en sus canciones. Ok, buenísimo. Sí, veos. Interesante eso. Sí. Ajá. Buenísimo, Wendy, pura vida. Excelente dato ese también. Eso es lo que ven, chicos, son las clases que yo siempre genero con ustedes. ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido aparte del curso? La verdad, traten de que no sea un curso para un examen, vean que es un curso como para emprender. Eso es lo más importante. A fin de cuentas, el examen, se dan cuenta, es lo último, lo más importante, lo menos importante. Como decían por ahí, Eduardo Galeano del fútbol, ¿verdad? Es lo más importante, lo menos importante, porque están aprendiendo un montón, datos, conversamos, ustedes, en fin, en realidad eso es como deben de ser las clases para que nos vaya a todos de la mejor manera. Vamos entonces con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Espero que vaya quedando claro, chicos, también, eso es muy importante. Porque ahí se dio el brote, David. Para que sepas, ahí inició el brote, el primer brote, y España casi no se vio afectada, pero ahí inició. Ese brote va a afectar a los demás países que sí se involucraron en la guerra, porque recordad que las trincheras son cementerios a cielo abierto, ¿cierto? Está bien, Adriana, no te preocupes, ahí queda grabada, tranquilidad, no se preocupe, yo entiendo. ¿Te queda claro, David? Chicos, o sea, sí, en España se da el primer caso, por decir, el primer brote, pero se expande por el resto de Europa, se imagínense lo que es ver, ¿verdad? Una trinchera, un montón de cuerpos así, ¿verdad? Una zanja de soldados. Entonces ahí es donde empieza esa cuestión de la higiene y el desperdicio y los cuerpos descompuestos a generar toda esa pudredumbre que genera el virus de la gripe española. ¿Ok? Es por eso que se llama española, por cierto, David y chicos, es porque el brote se da en España. Por eso no es porque se dio fuertemente ahí, no, sino es que nace ahí en España. ¿Ok?
Perfecto, dice desarrollo de la Primera Guerra Mundial, dice que los ejércitos en ambos lados lucharían en trincheras como con pésimas condiciones, desde inundaciones hasta ratas, por supuesto. Imagínense lo peor, chicos, vuelvo a repetir que la Primera Guerra Mundial fue la guerra más violenta y más sangrienta de la historia. Usted abría la puerta de su casa, iba a algún lugar en Europa y usted veía a los muertos apilados. O sea, se topaba a la gente, o sea, así era la Primera Guerra Mundial. Si acaso algunas mujeres, que eran las que se empezaban a dedicar, ya estamos viendo ahorita un poquito el papel de la mujer, un poquito a saturar esas heridas, pero no una enfermera calificada, ¿verdad? Sino algo, por lo menos para que le sostuviera el brazo o la oreja o una pierna, qué sé yo, ¿verdad? A partir del asesinato de Archiduque se produce una reacción en cadena. Rusia quería acabar con Austria-Hungría, que sí lo logra, ¿verdad? Le declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania le va a declarar la guerra a Rusia y luego las otras dos, Francia e Inglaterra, se las van a declarar a Alemania. Apoya a Serbia, Rusia y declara la guerra al Imperio Alemán. Ojo con lo que va a mencionar, chicos, de Estados Unidos. No hemos hablado de los gringos, ¿ah? Ojo. En 1917, Alemania hunde varios navíos mercantes, entre estos el barco Lusitania, con el cual Estados Unidos se une al conflicto. En 1917, Rusia se aparta del conflicto. Ya cuando se mete Estados Unidos, ya Rusia no está en la guerra. Ahí por las zonas cercanas, ¿verdad? De entre Inglaterra y Alemania, ahí, ¿verdad? Cerca del Canal de la Mancha y esas zonas importantes, ¿verdad? Fronterizas entre Alemania y el Reino Unido. Estados Unidos lanza varios barcos, ¿verdad? Como carnada. Dentro de ellos el barco Lusitania, que era el que llevaba soldados y algunas municiones ahí. Pero es camuflado, ¿verdad? Es para Estados Unidos decir que en algo se mete. Los alemanes, ¿verdad? Creen que es un barco británico y los alemanes van a bombardear el barco Lusitania. Vean que de momento nosotros no hemos hablado de Estados Unidos, ¿verdad que no? No hemos hablado nada de Estados Unidos. Al momento que los alemanes bombardean ese barco estadounidense, Lusitania, Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial. No se les olvide, muchachos. Estados Unidos ingresa hasta 1917. Ahora, ¿qué carajos tiene que hacer Estados Unidos en Europa? ¿Para qué? ¿Para qué? Figurar, muchachos. Estados Unidos está siendo prácticamente un imperio importantísimo, controlando territorios de América, principalmente América Latina. Para este momento, 1917, ya Estados Unidos tiene los territorios que eran de México, que era California, el sur de Estados Unidos, Texas, Nuevo México. A Canadá ya le ha comprado varias regiones, Alaska se lo compró a Rusia, a España le compra la Florida. ¿Van comprendiendo? Estados Unidos es un imperio también, pero como la guerra está en Europa y no en Estados Unidos, Estados Unidos dice, pucha, nadie me ve, estoy escondido y soy potencia, ¿qué hago? Por lógica razón, Estados Unidos entra al final, muchachos. Si Estados Unidos hubiera ingresado al principio, no queda nada. Van comprendiendo, van entendiendo. Se dice, pucha, ya es el momento, ya se fue Rusia, sí, ya se fue uno. Hoy yo me meto yo, ¿de cómo me meto? Bueno, lancemos la carnada. Son potencias, profe, pero ¿por qué un barco? ¿Por qué? Son potencias, son imperios. A ellos no les importa la gente y la cantidad de personas que mueran. O sea, lo importante para ellos es figurar, que el mundo los conozca. Y Estados Unidos mata varios pájaros de un tiro, como decimos. ¿Por qué? Porque Europa está destruida, ¿cierto? ¿Quién va a quedar como la principal potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Queda claro, chicos, eso que estoy mencionando? ¿Cómo ingresa Estados Unidos a la guerra y demás? Ojo con eso. Cualquier preguntita que tengan, dígame. Vieras que yo imprimí esta presentación. Ajá. Y en ese tercer punto a mí me lo imprimió que decía en 1971. Seguro yo lo corregí. Seguro, no, en 1917. Sí, claro, en 1917. Sí, en 1917. Sí, en 1917. Sí, seguro yo lo tuve porque yo la corregí. Como les digo, esto, el formato y todo, básicamente el 80% lo hizo un estudiante en el curso y el resto yo obviamente lo modifiqué, o sea, le puse las fechas y todas cuestiones algunas. ¿Queda claro cómo ingresa Estados Unidos a la guerra, chicos? Sí. Y también la consecuencia que va a generar eso, que Estados Unidos va a ser la principal potencia mundial. Anthony e Iván ya me dicen que sí van comprendiendo, ¿verdad? Ahorita vemos el papel de la mujer. Dice Estados Unidos asume un papel protagónico. Recuerden que Estados Unidos, si estamos en este momento, Estados Unidos va a ser la principal potencia mundial. Creo que es una lógica, ¿verdad que sí? ¿Cómo están las potencias europeas? Inglaterra, que era la más poderosa, está destruida. Alemania ni se diga. El Imperio Austrohúngaro, bueno, Francia. Y Rusia está en revolución rusa. Entonces Rusia está reacomodando, Rusia está limpiando la casa. Entonces con Rusia no podemos todavía contar como potencia, ¿cierto? Porque Rusia está limpiando la casa, están las ventanas, está cambiando muebles, está cambiando la línea blanca, todo eso, que es la revolución rusa, que lo vemos la otra semana.
Estados Unidos vende armas a ambas potencias. ¿Cuáles son las ambas potencias? Quiero saber, para poder darte bien la idea, Arelis. Estados Unidos vende a ambas potencias. ¿Cuáles son esas dos ambas potencias? Para sacarte de la duda y que todo nos quede claro. Porque hay varias aquí. Dime. Estados Unidos entra como llamando la atención. Exactamente, por supuesto, eso es, ya dieron en el clavo también, porque Estados Unidos es potencia, pero la guerra se da en Europa. Otra característica de la guerra se desarrolla en Europa. En Estados Unidos no cayó oportunista, David, sí, en Estados Unidos no cayó ni un fósforo, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el territorio gringo está intacto, por eso Estados Unidos surge como potencia. Queda claro, y súmele a eso que Estados Unidos está acuerpando varios territorios en América. Llegó a ganar muy bien. ¿Cómo es? Fue juez, pero no fue parte de la guerra. Sí, el Vecchio llegó a ganar, llegó al último, al final, para que me vean. Porque si Estados Unidos no mete Lusitania, ¿quién se hubiera acordado de Estados Unidos? Nadie. ¿Ni quién? ¿Cómo? ¿De qué forma? Si la guerra fue en Europa. Si son los europeos, los gringos no tienen nada que ver. Aparte, de Estados Unidos a Europa hay que cruzarse el Atlántico. ¿Cierto? Es una travesía inmensa. Arely, sí, ahí me escribís cuáles son, porque vieras que tengo la duda, que te referís que Estados Unidos vende a ambas potencias. No le llego a qué me querés, a qué me querés llevar de la pregunta, ¿verdad? Porque, pues, el papel de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, hay que ver muchas cuestiones. Tal vez en películas, si es una película producida por Estados Unidos, imagínense ustedes, de hecho vi un documental en Netflix a finales del año pasado, sí, que habla de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos lo ponían como, wow, ¿verdad? Cuando no es así, ¿verdad? Hay que ver muchas cuestiones, pero pues sí, hasta cierto punto podemos decir que Estados Unidos puede mover un poquitico el movimiento bélico, aunque puede ser difícil porque recordaba una de las principales antecedentes de la Primera Guerra Mundial, es que ahí donde nos podemos, ¿verdad?, entrar en una confrontación importante, porque recuerden que una de las principales antecedentes de la Primera Guerra Mundial fue el expansionismo militar. Exacto. O sea, el expansionismo militar de las propias potencias europeas. ¿Recuerdan? Esa es una de las características, el expansionismo militar. Entonces, no sé, Arely, dime vos si tenés una duda o cómo lo manejamos. Quiero que quede claro, la verdad, porque es importante aclarar. O cualquier cosa me lo puedes aclarar después si me lo preguntas en el WhatsApp también. Eso no hay problema. El profe después de clase también es ayuda. Bueno, ya me escribiste. Me refiero al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Mira que el desarrollo de la Primera Guerra Mundial es muy en Europa. Para contestarte así de manera bien clara y ordenada. Estados Unidos básicamente llega al final. Estados Unidos bueno, al final puede ser que sí empiece a vender ciertas municiones, pero en el propio desarrollo de la Primera Guerra Mundial, no, porque recordaba uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, la expansión militar en Europa, no habla de Estados Unidos. Y yo sé que aquí reforzamos esa causa. ¿Queda claro? Al final sí, porque al final Estados Unidos, como le dije yo y como lo dijo Del Vecchio, llega a ganar, por supuesto, llega a ganar con armas. Hago negocio, por supuesto que sí. Llegó ahí, ganó Alemania, perdió Alemania, ganó usted, entonces ahí está. ¿Queda claro? ¿Queda clara esa parte? Perfecto, buenísimo, excelente. ¿Ok? Las doctrinas simplemente las voy a mencionar, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la diplomacia del dólar y el gran garrote son parte de esas políticas que Estados Unidos empieza a implementar para asumir ese papel protagónico de primer potencia mundial. ¿Ok? Esto muy importante, chicos, presten atención al papel de las mujeres en la guerra, lo pueden ver tanto en el desarrollo como una consecuencia. Esto del papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial, quiero que lo interpreten dentro del desarrollo de la Primera Guerra Mundial y también como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. No se les olvide eso. Las mujeres manejaban camiones, ensamblaban armas y empacaban municiones peligrosas, balas, bombas y proyectiles. Viajaban a Bélgica y Francia para servir en los hospitales militares. Muy importante el papel de la mujer en Europa después de la Primera Guerra Mundial. La mujer en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se tuvo que echar el continente al hombro, como dicen. Muchas son las razones. ¿Quiénes son los primeros que van a participar en los ejércitos? Los hombres, ¿cierto? Los hombres son los que van a pelear en el ejército. Los hombres, muy pocos quedan con los órganos vitales para una reproducción. Y los que quedaban eran niños que todavía había que esperar cierta edad, ¿verdad?, para poder generar reproducción en el continente. Entonces, a la mujer le tocó hacer el trabajo pesado. Le tocó manejar camión, trabajar en la parte agrícola, pelear por sus derechos, ganar lo que es un salario mínimo en algún momento,
¿Van comprendiendo? Entonces, eso es muy importante. El papel de la mujer durante la Primera Guerra Mundial, porque eran las que se dedicaban a ensamblar las armas, ¿verdad? A preparar ciertas cuestiones, a atender en hospitales, y después de la Primera Guerra Mundial, tiene que ver por el continente, tienen que ver por el continente. Entonces, podemos mencionar que el papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial fue muy importante. Queda claro, ven que no todas las consecuencias son negativas, hay consecuencias que son positivas, como esa que estamos mencionando. ¿Ok? ¿Va comprendiendo, chicos? Sí, todo bien, todo en orden. Buenísimo, Arelis, qué bien, qué bien. Iván también, ahí me están escribiendo que van comprendiendo. Espero que la clase también haya sido bastante provechosa en estas. Qué rápido, cuando el tiempo se va rápido, chicos, se genera conocimiento, según no, la parte pedagógica así lo dice. ¿Sí? Cuando se genera conocimiento, el tiempo se va muy rápido, pasa entretenido y se entiende lo que se explica también. El fin de la Primera Guerra Mundial, creo que con esta diapositiva finalizamos la clase de hoy. Dice el fin de la Primera Guerra Mundial. En la página, la presentación está hasta esta diapositiva 6. O sea, no está toda. Aquí está toda. La que estoy proyectando, la que tengo es toda, ¿verdad? Pero en la página aparece hasta donde es lo de hoy. Esta clase me gusta, se nos hace corto el tiempo. ¿Verdad que sí, Jorleni? Sí. Vos muy agradecida siempre con el aporte que damos todos, la verdad que sí. Es importante. Quiere decir que se genera aprendizaje. Cuando usted está viendo la hora, quieras terminar al profe, o que qué cansado, qué aburrido, que es porque hay algo que no nos llega a ese conocimiento importante, entonces la clase se hace tediosa, ¿verdad? O si solo lee y explica, o no lee y no dice, la clase se hace aún más cansada y más aburrida, ¿verdad? Entonces, porque esto es la única forma de que ustedes lo entiendan. Esto que estamos hablando es muy abstracto, muchachos. Esto que estamos hablando es ¿verdad, Arelis? Esto que estamos hablando es súper abstracto. O sea, yo siempre les digo, ustedes acuerpan un conocimiento, bueno, grandísimo con lo que nosotros explicamos. O sea, hablándoles de historia, estamos hablando de una guerra. Y eso explicarlo llanamente cuesta asimilarlo. Entonces, la labor de uno como profesor es que ustedes lo entiendan. Eso es. Entonces, si ustedes lo entienden, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Bueno, el fin de la Primera Guerra Mundial dice... recordemos, antes de entrar al fin de la Primera Guerra Mundial, que Europa está completamente destruido y que hay una potencia mundial importante en el mundo, se llama Estados Unidos, y que Rusia está atendiendo su revolución. Queda claro, así es como está el panorama mundial. Estados Unidos como principal potencia, los demás países de Europa destruidos, principalmente los participantes en la guerra, y Rusia está ahí en su revolución rusa, como les dije, limpiando la casa, cambiando muebles, pintando el techo, cambiando ventanas, porque van a ser, lo vemos la otra semana, una gran potencia mundial después de todos estos años. ¿Cierto? Ese es el panorama que tenemos. Dice, de las muchas de las disposiciones del tratado, está hablando del Tratado de Versalles, que creo que por ahí, si no lo menciona ahí, sí, ahorita lo menciona por ahí. De las muchas disposiciones del Tratado de Versalles, la más relevante es que Alemania debe poner las armas junto a sus aliados, aceptar toda la responsabilidad moral y material, realizar importantes concesiones a los países victoriosos e indemnizar a los mismos. Ojo con eso que estoy mencionando. Estados Unidos propone el Tratado de Versalles junto con Gran Bretaña, Francia, proponen esa cuestión. Rusia no, pero Rusia está en la cuestión de la revolución, no participa en Versalles y declaran a Alemania como perdedora de la guerra. Ojo usted que sí es una especie de contrato, sí, es una especie de tratado, hablámoslo más como tratado. Que Alemania dice, bueno, y si Alemania no, Estados Unidos le dice a Alemania, usted es el culpable de la guerra. Así, usted es el culpable de la guerra. Italia no, porque Italia se declaró neutral, entonces no hay que meterlo. Ya los otros no, porque son contrarios. Inglaterra y Francia más bien se unen a Estados Unidos y Rusia no, porque está en su revolución. Austria-Hungría, porque Austria-Hungría estaba completamente destruido. Al perro flaco se le pegan las pulgas. ¿A quién hay que señalar con el dedo? A Alemania. Entonces, la principal ganadora de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos y la principal perdedora fue Alemania. ¿Ok? Alemania, reducir su ejército, ya lo mencionamos ahí, devolver territorios, pagar indemnizaciones. El Tratado de Versalles decía, Alemania, le trate de levantar usted Europa. Usted fue el culpable de la guerra. Bueno, eso dice el Tratado de Versalles. Firmado en Francia, ¿verdad? Mucho es caro, sería que lo firmaran en Washington, ¿verdad? ¿Se imaginan que firmaran en Washington el Tratado de Versalles? Que es caro. No, se fueron ahí al Palacio de Versalles en Francia para firmarlo, por lo menos en Europa.
Esos gringuitos estaban deseando llevárselo para allá, de eso no tengo duda. ¿Okay? Con el fin de lograr la paz, los países vencedores integran un consejo entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia en menor medida, pero también tuvo un poquito que ver en el Tratado de Versalles, no mucho, pero ahí la menciona, donde firman el Tratado de Versalles en 1919, en el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles, allá en Francia. Ahora, profe, pero la guerra terminó en el 18. Sí, porque en 1918 terminan de volar bala, ya en el 18 ya nadie pelea. En septiembre del 19, tuve que pasar 9 meses y Estados Unidos pensando, pucha, ya estos carajos terminaron de volar bala, ¿qué hacemos? Y ese Tratado de Versalles, pues Estados no va a llegar, usted fue el culpable, Alemania no, termina la guerra y hay un periodo ahí como de gracia, que digamos, ¿verdad? Mientras Estados Unidos principalmente empieza a maquinar, pucha, ¿qué le digo a Alemania? Sí, fue el culpable, pero ¿por qué? ¿Y qué le impongo a que haga? Van comprendiendo, por eso el Tratado de Versalles no es que termina la guerra inmediatamente el tratado, no, el tratado se firma en septiembre o finales del año 1919. ¿Queda claro eso, chicos? Muy importante, ¿verdad? Sí, lo del Tratado de Versalles, 1919, pero la guerra termina en 1918. Ojo con eso que estoy mencionando, ¿verdad? Por eso, tal vez en algún libro, algún texto o algún profesor que tampoco, no está mal si lo menciona, porque no, así lo dice la historia, puede decir que diga que termina en 1919, no está mal, pero el dato, por decirlo, oficial es de 1914 al 18 y en el 19 el Tratado de Versalles. Queda claro, y aprendan ustedes así también como el profesor le está diciendo, pero entiendan en sí la cuestión de por qué pasa en años diferentes. ¿Ok? Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, creo que son muy claras de entender, aparte del papel de la mujer, ¿verdad? El hundimiento económico del continente europeo, por supuesto, una enorme cantidad de vidas perdidas, estragos en infraestructura general de países y la agricultura, ¿verdad? Completamente decaído el continente europeo. Las mujeres reclaman sus derechos para ir a la universidad, un salario justo y obtienen derecho al voto en muchos países de Europa y en algunos de América también. Se dan esos movimientos importantes por reclamar el derecho al voto de la mujer. Ojo, chicas, que ustedes son muy cercanas a esos movimientos de derechos, ¿verdad? Principalmente derecho al voto. Aquí en Costa Rica, por cierto, en estos días, creo que fue ayer, se conmemoraban 71 años de la Declaración del Derecho al Voto de la Mujer en 1949. Lo vamos a ver en Historia de Costa Rica. Creo que fue ayer. 20, ayer fue, sí. 71 años, ustedes en Costa Rica no tienen ni 100 años de tener derecho al voto. Bueno, criticamos la democracia del país un poquito, ¿verdad? Porque no es justo eso. Todos somos seres humanos, incluidas ustedes las mujeres. Les costó y fue casi que en efecto rebote. No fue porque así, aquel. No. Cuando hago la historia de Costa Rica, y ya más o menos los que han ya seguido el curso conmigo saben a qué me refiero, ¿verdad? Ok, la única solución para Europa era repatriar los capitales en el exterior y, sobre todo, recurrir al apoyo financiero de Estados Unidos, lo que catapulta a esta nación como potencia mundial. Ojo con eso de los préstamos de Estados Unidos a Europa, porque ahí se va a desencadenar la crisis económica del 29, que vemos la otra semana. Ahí me voy a quedar con la crisis del 29. Estados Unidos es la principal potencia, envía la plata para que las potencias europeas empiecen a reconstruirse, pero ahí va a generarse una crisis posteriormente en Estados Unidos que explico la próxima semana, ¿verdad? La fundación de la Liga de las Naciones, que no me la confundan con la ONU, cuya finalidad era evitar la próxima guerra. La Liga de las Naciones fracasa en 1927. Estados Unidos propone esa Liga de las Naciones, pero fracasa el proyecto en 1927 y deja de existir esa alianza, que no es la ONU, es otra. La de la ONU es de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, bueno, esa también, Anthony, la división del Imperio Austrohúngaro, también la división de Austria-Hungría, ¿cierto, Anthony? Austria-Hungría queda dividida en Austria y Hungría, aparición de nuevos países, también es otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Austria-Hungría era uno solo y queda dividida en lo que conocemos como Austria y Hungría, ¿ok? Entonces, también dos países, aparecen nuevos países, también es una consecuencia, muy bien, Anthony, de la de la Primera Guerra Mundial. Es que es de las dos, pero bueno, en la Primera Guerra Mundial se da el caso de la división de Austria-Hungría. Preguntas, chicos, ¿alguna duda para ya ir finalizando? Ahorita me meto con lo de América Latina para ir finalizando. Arelis, profe, la indemnización que tenía que pagar Alemania, correcto. Alemania tenía prácticamente que pagar muchos de los daños causados por esa guerra. Sí, claro, sí. Ahora, profe, ¿y lo pagó? Bueno, ahorita, la otra semana hablamos de Hitler y el Tratado de Versalles, que la cosa sigue, ¿verdad? Entonces, la próxima semana vamos a meter un poco más de sazón para terminar de complementar esta historia. Pero recuerden que el Tratado de Versalles va a ser una causa de la Segunda Guerra Mundial.
Y lo vemos la otra semana. Hitler no hace caso al Tratado de Versalles, ¿cierto? Ah, ok, por ahí va la cosa. Por eso ven, si ustedes entienden un tema primero, no pueden pasar a otro. Okay. Por supuesto, no, Alemania no va a ser, cuando Hitler toma el poder, Alemania se les entiende todo eso. ¿Ves? Perfecto, Arelis y Yoleni, muy buenas las intervenciones, por supuesto. Queda claro, me vuelvo a repetir, vean, por eso lo puse en la línea del tiempo al inicio de la presentación y les dije, chicos, vean, ustedes no pueden empezar con la primera, es porque no pueden empezar con Hitler, digamos, con el antisemitismo y la llegada de Hitler al poder en Europa, porque a todo lo que hay detrás, qué duro, ¿verdad? Entonces nos vamos a confundir en dado caso, ¿ok? Sí, gracias. América Latina durante la Primera Guerra Mundial, ya con esto prácticamente cerraríamos la clase. Esto voy a hablar más con historia de Costa Rica. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, acá en Costa Rica, llega Alfredo González Flores, ¿cierto? Y bueno, da un respiro al Estado liberal, pero vamos a ver qué sucede. Dice, sufre repercusiones principalmente en sus economías, dado que el comercio exterior se detuvo, ya que a Europa le interesaba más el material bélico y la economía latina se había especializado en la producción y exportación agropecuaria. Los tres principales compradores de América Latina eran Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, principalmente en Costa Rica, en Costa Rica, Inglaterra, Alemania, están en guerra, ellos van a preferir un arma y una tacita de café o que un banano, ¿cierto? Porque Costa Rica, ¿qué exporta a Costa Rica? ¿Y qué exportamos todavía? Café y banano, ¿cierto? Profe, y la piña y todo eso que he escuchado ahora, no, pero son empresarios extranjeros, al Estado le queda muy poco de las exportaciones de piña y de otras frutas. Entonces, para la Primera Guerra Mundial, el país exportaba café y banano, principalmente los dos productos eran base de nuestra economía. Los mercados europeos están en guerra, por lógicas razones, ellos no van a consumir esos productos porque ellos lo que están es buscando armas, no un banano para tirárselo aquí al carajo, ¿verdad? Un grano de café para lanzárselos ahí, será, no, ellos están en busca de otras cuestiones. Estamos, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan hacia mi persona? Primero que todo, espero que que aquí en el revés, lo vemos la otra semana, que la clase haya quedado claro. Si tienen alguna duda, la hacemos saber. No sé si alguien tiene un libro nuevo, porque no sé, ahora que me preguntaron de los libros, ¿verdad? Muchos, yo sé que te recibieron el curso conmigo y pues obviamente tienen el libro ya rayado, subrayado, usado, como lo trabajamos, ¿verdad? No voy a trabajar directamente con el libro, no lo voy a trabajar, pero si alguien tiene un libro nuevo, lo compró, porque no sé, pues ahí ahí ahorita les explico cómo lo vamos a hacer. Ariana me dice, ¿todo bien, profe? Todo claro, profe, solo claro. tengo una duda. Bueno, dime, ahorita veo los mensajes que me escriben. Dime, Dayana, dime. ¿Cómo es que termina la Primera Guerra? ¿Por qué termina en sí? ¿Por qué se acaba? Cuando Estados Unidos llega, ¿verdad? Con Lusitania, le culpa a Alemania del bombardeo de ese barco y con el Tratado de Versalles termina ya como de sepultar a Alemania, ¿verdad? Diciéndole la culpable de la Primera Guerra Mundial. Ahí y él quedando como los grandes. Exactamente, ¿ves? Que vas entendiendo, por supuesto. O sea, hoy quedamos en que Estados Unidos es la principal potencia mundial y que Rusia está en la Revolución Rusa. Así es como, así nos dormimos hoy toda la semana hasta hoy en 8. En ese panorama, ¿cierto? Entiendo. Ok, perfecto. Vamos a ver, porque con todo gusto, Dayana, con todo gusto. Es que me moví un poquillo con laptop, no me acostumbro a trabajar con laptop y todo se me mueve. Entonces ya voy con ustedes los mensajes que me escribieron. Okay. Aquí vamos a ver, son como casi las 12. Cuesta acostumbrarse a la laptop, pues. Que tengo yo. Bueno, Alemania indemnización, por aquí, y ya por aquí aparece. Ok, Ariana me dice que sí, todo súper bien, como siempre, excelente. Que Jacqueline, todo me quedó claro, bien. Adriana me dice muchas gracias, profe. Wendy, súper bien, Wendy, que dicha, me alegro. Profe, todo claro, gracias por la clase. Tracy, un gustazo, Tracy, pura vida. Kimberly, yo tengo un libro nuevo, me lo entregaron la semana pasada. Ok, Kimberly, ahorita hablamos de cómo hacemos con el libro. María también, profe, yo tengo el libro de la segunda convocatoria del año pasado, ok. ¿Existe mucha diferencia con el actual? Sí, no en contenido, pero sí en números de páginas, sí existe diferencia, pero en contenido no, sino en la hoja 20 con la 35, por decir algo, pero no. Iván, que fue por él el viernes, ok, perfecto. Entonces, ustedes, chicos, ahora me escriben por WhatsApp, no se preocupen, ya sé que son 3, Kimberly, Iván ya me ha hablado varias veces, no hay problema. Les digo cómo lo vamos a trabajar para que todo quede tranquilo. El libro de la academia, Yoleni, el libro de la academia, es el que ellos me están preguntando, ¿verdad? El libro que tiene la academia, es el que ellos me dicen, ¿ok?
no, que no es necesario, pero bueno, si ustedes lo tienen, el profe les ayuda a trabajarlo. Deben un toque para seguir escribiendo, revisando mensajes. Todavía no, ya casi nos quedan 6 minutos. Es que a mí me parece un puntillo rarísimo. No sé cómo. Okay, vamos a ver. Ok, profe, ¿cuál libro hay que comprar? No, yo Lenny, no hay que comprar. No hay que comprar. No, es que si alguien lo compró, yo les ayudo, no hay problema, pero no es necesario. Yo es para que lo utilicen también. Pero aquí dentro de la clase yo no lo voy a utilizar, pero tengan en cuenta que yo les digo qué páginas subrayen y qué hay que hacer y todo eso. Anthony, muchas gracias, profe. Como siempre, sus lecciones muy entretenidas y de aprendizaje, pura vida. Excelente. Otro estudios sociales de Convexa. ¿A qué te referís con ese, Yoleni? No, es que no ha cambiado mucho la cuestión con eso. Tranquilidad. Ok. Está bien, ok. No, sí, está bien. Pura vida, Adriana, excelente, que te vaya bien. Excelente, Fanny, súper bien. Yoleni, ok, perfecto, está bien, entonces. Queda claro, vamos a ver. Kimberly, Iván y María José, si más no me equivoco. Ustedes 3 chicos que son los que tienen el libro, espero el mensaje o yo los busco. Igualmente, Arelis, a vos, que tenga lindo día. O si no, ustedes me escriben y yo les digo qué vamos a subrayar de esas páginas y qué es lo que vimos hoy en la materia, para que le den un uso también ustedes importante y sea como también una parte importante del repaso, ¿verdad? También para que ustedes lo tengan ahí. Igualmente, Wendy, linda tarde para vos. Muchas gracias por todo. Excelente, excelente. ¿Sí? Está bien, chicos. Aquí voy a estar. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer y si ya se pueden desconectar los que me entendieron y nos vemos el próximo domingo. Ojalá que sí sea a las 9 y en mi casa, ¿verdad? Y que todo quede claro. Sí, Yoleni, se iban a ver quizzes virtuales, por supuesto. Ya hay 2 ahí. Ya hay quizzes virtuales, ya hay 2 de esta materia. Dicen quiz 1, semana 1, quiz 2, semana 1. Por ahí creo que dicen. Perfecto, pura vida, María, excelente, muchas gracias, todo claro, me alegro. Jonathan, un gustazo, pura vida, hasta luego. Emily, a vos gracias, excelente. Ya te explico cómo ingresar. Iván, pura vida, a vos gracias y buenas tardes, Fanny. Sí, Yoleni, ahora te envío un video de cómo ingresar, es muy sencillo, muy sencillo para que ingreses. Ahí te envío un video, ¿está bien? Estamos chicos, pura vida. David, gracias a vos. Dígame, ¿la plataforma es la misma de Convexa? No, es otra. Ahí ahora le envío un video para que vea cómo se mete ahí usted en la plataforma. Igualmente, Anthony, que disfrute usted también en lo que queda el domingo, Día del Padre, un poquito diferente, pero bueno, ahí vamos. Perfecto. Yo les envío un video ahí para que vean cómo se ingresa. Ok. Perfecto. Muchas gracias, chicos, por la atención prestada. Sí, yo les los envío. El video, Iván, tranquilidad, yo te lo envío. No hay problema. Ahora tal vez lo envío hasta el grupo para que lo vean. Todo, para que quede en general. ¿Verdad? Entonces, ahí lo ven ustedes, ¿verdad? Pura vida, Iván. Profe, usted pone la clase por el, no sé, por el CHRSD. Perfecto, Vecchio, pura vida. Excelente. Gusto saludarte también, que te vaya muy bien. Éxitos. Por el chat, sí, también tengo que enviarla al chat también, queda grabada. Sí, claro, por supuesto, Fanny. Tengo que enviarla para que quede grabada. No, al del grupo, en el grupo. El del grupo de WhatsApp, ahí yo le envío cuando quede grabada. Pues si la envío más tarde hoy o a ver cómo, porque como el equipo no es mío, entonces, pero ahí lo hacemos. Perfecto, Jacqueline, pura vida. Linda tarde a vos, para vos también, excelente, pura vida. Gracias, es que yo lo estoy en ese chat, en el chat del grupo. Sí, ahí mismo. Sí. Sí, ahí yo te lo envío, no te preocupes. Ok, pura vida. Gracias. Excelente, Fanny.